Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Seguramente está usted esperando que hable del desconocido paradero de los pantalones de Pedro Sánchez después de lo que hemos visto hoy. Bueno, hablaremos de eso, sí, pero no quería yo empezar con ese asunto. Quería empezar con otro que cuando lo he leído de verdad que me ha llegado al alma. Vamos a ver, en España hay bastantes enfermos de leucemia. Un porcentaje no menor de ellos, niños. En Europa hay aprobado un fármaco desde el año 2015, creo recordar, que ayuda a combatir un tipo concreto, más de un tipo concreto de leucemia con cierto éxito. Y en todos los países europeos, evidentemente, lo administra el sistema público de salud. En España no. En España no, y la ministra Mónica García ha recordado que no, porque en el Ministerio de Sanidad no tiene presupuesto para eso. El Ministerio de Sanidad no tiene presupuesto para un medicamento que podría, desde luego, aliviar y seguramente salvar la vida de, no cree usted que son más de 500 enfermos en toda España, ¿eh? O sea, no estamos hablando de esa cantidad, muchos de ellos niños. El Estado, la Administración General del Estado en España no tiene dinero para pagar a los enfermos de ELA, a sus familias, la atención. La Administración General del Estado, por el contrario, sí que tiene dinero para pagar las cirugías de cambio de sexo o cualesquiera otras barbaridades que perforan el presupuesto con cargo al bolsillo de todos los españoles, incluidos los palacios que se le regalan al PNV o a otros. Bueno, es una auténtica vergüenza. Simplemente quería que usted lo supiera. Cuando he visto todo el jaleo parlamentario de hoy, el dinero que va, el dinero viene, y las pensiones no contributivas, pues las subimos también, las no contributivas, ¿eh? Bueno, y al PNV, pues un palacio, y a Puigdemont, pues le vamos, ya veremos lo que le ponen, porque es secreto de momento lo que han pactado. En un país que soporta el mayor esfuerzo fiscal de todos los que nos rodean, y algunos más, y que no haya dinero para esto, me parece un auténtico insulto. De tal forma, querido amigo autónomo, compañero de fatigas, cuando vayas este trimestre a ver al gestor a que te haga la habitual exacción, piensa esto, de ese dinero que tú pagas y luego encima el anual, ¿verdad? De todo ese dinero resulta que no hay para pagar medicamentos a niños con leucemia. No hay para pagar asistencia a las familias de enfermos de ELA. Todo se va en esas cosas y en otras absolutamente indecentes. Hoy hablaremos con Pablo Cambronero, que lleva muchísimos meses estudiando al detalle dónde va a parar el dinero de las ayudas españolas de cooperación. ¿Creía usted que lo ha visto todo? Pues espere que dentro de 3/4 de hora o así se le va a quedar el alma congelada, tan congelada como la de la ministra de Sanidad. ...21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Hoy hay muchísima información y bastante, por cierto, de última hora. Esta la iremos añadiendo a medida que discurra el programa, pero de momento, titulares importantes del día. Hemos escogido para usted estos. Bueno, del famoso decreto guagua de Sánchez, él se pliega ante Puigdemont, además se pliega en varios trocitos, no se va a trocear, se trocea, no se va a... se quita todo lo que haga falta. ¿Por qué? Bueno, esto es interesante, habrá que ver, uno, en qué ha quedado todo esto, qué es lo que se va a votar a partir de ahora, porque me parece que eran 84 medidas que han quedado en 29, quiero recordar que estas son las que luego dice la ministra esta, Ilma Said, cuando uno dice, no, Elma, ¿no? Elma Said, uno dice Elma Said y piensa en el noble pueblo africano, pero no, es Elma Said, que son dos cosas diferentes. Bueno, hay que decir, no se trocea la protección social, joder, que sí se trocea. Bueno, en fin, contaremos todo este bochornoso episodio y lo que va a pasar a partir de ahora. Esto lo tiene usted que saber, cómo se funde esa gente que está viendo usted en pantalla, quiero decir, Álvarez y su sombra, el dinero de los españoles. Es para no creérselo. Este caballero, Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos en otro momento, está haciendo un trabajo que alguien tenía que hacer, que es entrar al detalle, y así se le han puesto los pelos. Es que para no creérselo.
Bueno, a partir de las 10:30 lo tendremos para que nos cuente parte del resultado de ese trabajo, de verdad que va usted a alucinar. Y si después de esto no acudimos todos con antorchas a las delegaciones de la agencia tributaria, es porque ya no nos queda sangre en las venas. Este fin de semana, atención al asunto, cumbre patriota en Madrid, Orbán, Marine Le Pen, ya veremos, vendrán polacos, vendrán, y Abascal, claro que como usted sabe es el presidente de Patriots. ¿Por qué esto es importante? Pues mire, hombre, es importante objetivamente por el nivel de los asistentes, pero sobre todo ahora que llega a Estados Unidos un señor que dice, venga, vamos a competir, y mira al chino y le dice, venga, vamos a competir, y el chino levanta una ceja, todo lo que puede levantar una ceja a Xi Jinping, y dice, venga, compitamos, nosotros ¿dónde estamos? Estamos, los europeos, quiero decir, estamos poniéndole tapones extraños a las botellas. Claro, es decir, ¿Europa qué va a hacer ahora? Porque lo último que se le ha sabido a doña Úrsula es que ha comprado no sé cuántas dosis más de vacunas. Ellos están en lo que están. Bueno, pues me parece que hay mucho que hablar sobre esta cuestión. Es decir, otra Europa es necesaria, no es que sea posible. Bueno, y quizás este encuentro de este fin de semana sea una buena forma de empezar. El siguiente fin de semana, el 8, sí, bueno, perdón, bien, vale, está aquí Carlos Flores corrigiéndome y con toda la razón del mundo. Estas son ganas que tengo yo de que empiece. Bueno, vamos a ver. Corrupción en la lucha contra el cáncer. Este asunto que tiene indignada a toda la España que se entera desde hace meses. La directora, que se llama María Blasco, que viene de tiempos de Rajoy, perdón, de Zapatero, y Rajoy la mantuvo, de Zapatero, y Rajoy la mantuvo. Le han pillado de todo, ella no dimite, ella le echa la culpa al gerente, el gerente se lo echa a ella, todos los investigadores se quejan, no tienen ni para microscopios, mientras esta mujer se dedica a gastarse el dinero en las cosas más insólitas. Y la ministra Durán, ¿qué dice? Pues la ministra Durán dice que tiene que dimitir Mazón, porque esta mujer está en lo que está. Bueno, novedad, y novedad importante porque la publica El País, luego lo veremos. El patronato, que se reúne ya, va a plantear el cese inmediato de esta señora, de la señora Blasco. La ministra aún no ha abierto la boca. Bueno, veremos lo que pasa, pero en todo caso esta historia que aquí ya le hemos contado, me parece, oiga, esto no puede ser. O sea, el Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de Investigaciones, es muy importante. Tiene investigadores excelentes. En España, por cierto, este asunto se trabajaba muy bien. Esta mujer lo ha convertido en un cortijo. Pero no puede ser que hay gente que se está muriendo en leche. Bueno, lo veremos. Y dentro de la batería de medidas de órdenes ejecutivas, ya sabe usted, de Trump, y explicábamos aquí ayer en qué consiste la cosa, es decir, órdenes ejecutivas de voy a hacer esto, bueno, y es un anuncio. Luego hay que entrar en el complejo sistema federal norteamericano. Bien, hay una que prácticamente nadie conoce y es asombroso. Que es el problema del secuestro masivo de menores en Estados Unidos, muy particularmente migrantes. Niños que desaparecen, hablamos de decenas y decenas de miles de niños. ¿Recuerda usted la película Los Sueños de la Libertad que vimos aquí, aquella que promovió Verástegui con Jim Caviezel como protagonista, sobre una historia real, que es la historia que ahora Trump ha dicho, bueno, voy a abrir la caja. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están estos niños si aún están vivos? ¿Cuántos? Pues no lo sabemos porque la inmensa mayoría son inmigrantes ilegales, de tal forma que es muy difícil, lógicamente, ceñir el número, pero se sabe qué ocurre. Y pues se sabe qué ocurre, entre otras cosas, por cómo aparecen los cadáveres de algunos después, que esto es otra historia feroz. Bueno, contaremos este asunto. Esto y alguna cosa más, como por ejemplo el intento propiamente golpista, si se me permite el término malapartiano, del Tribunal Constitucional de hacerse con las competencias del Supremo. Es una cosa alucinante que lo vamos a ver en breve. Eso también entrará en el sumario. ¿Con quién? Con nuestros contertulios de esta noche. Don Sergio Braveza, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una noche más con todos ustedes. Como siempre. Hombre, y sobre todo con un Pedro Sánchez que, bueno, pues está dando bastante juego. Usted lo ha dicho, que se ha bajado los pantalones de una manera un poco más suave, lo ha dicho, pero sí, me ha parecido que se ha humillado Pedro Sánchez frente a Junts, del cual también pierde en todo esto. Es lo que te iba a decir, porque aquí digamos que se han bajado los pantalones los dos, imagino que no recíprocamente, porque si no sería un espectáculo verlo, exacto. pero acá al final, pues de modo cómo queda, porque de lo que él quiere de verdad sigue sin conseguir nada. Exacto. Ese es el punto, porque al final quien ha llevado al juego parlamentario
a Junts es Pedro Sánchez. Que Junts, recordemos una cosa, no pactó el gobierno con Pedro Sánchez porque dejó de manera clara que ellos lo único que querían es la amnistía, la ruptura, cualquier cosa que fuera beneficiosa para Cataluña y para su independencia. Por lo tanto, esto ya es un juego parlamentario, de dimes y diretes, de entrar, de apoyar o de no, a cambio de diferentes apartados y cosas que querían. Creo que en el caso de Junts, cada vez pues esto es un antes y un después, porque aquí se ve que está muy bien y muy a gusto en esta posición de el procés, que se denomina, ¿no? Que es de estar todavía, queremos la independencia, pero queremos estar tal que así, porque estamos muy cómodos. Y eso le supone un problema a Puigdemont. No quiero entrar en mucho de eso, pero hay que recordar que dentro de Junts todavía existe un ámbito muy importante dentro del partido, del ámbito de CiU, que quiere retomar nuevamente cartas en el asunto y tomar el control del partido que ahora se llama Junts y que antes era CiU. Sergio, bienvenido, buenas noches. Hablamos de esto ampliamente también con Carlos Flores. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo lo tengo un poco más claro que Sergio, quien gana en este asunto, y creo que gana Junts de todas. En primer lugar porque consigue que Pedro Sánchez, aparte de esa ley ómnibus al transformarla en la ley microbús, aparte aquellos aspectos de orden tributario que podían incomodar más a Junts, que al fin y al cabo es un partido separatista, es un partido nacionalista, pero es un partido de derechas, al que le resulta difícil de tragar los excesos tributarios o recaudatorios del gobierno socialista o de la mayoría socialista y de la extrema izquierda que apoya al Partido Socialista. Y por lo tanto, este microbús es bastante más tragable, digerible por Junts de lo que lo era el proyecto ómnibus. Pero sobre todo, Junts gana autoridad. Totalmente. Bloqueó el ómnibus, hizo que Pedro Sánchez se arrastrase y solo con eso ya habría ganado. Ha ganado más, repito, quitar del proyecto de Real Decreto lo que le molestaba y mantener lo que no le incomodaba. Pero sobre todo, repito, era una cuestión, era un pulso, era una pugna de poder y se ha demostrado quién tiene capacidad para doblegar al otro. Pedro Sánchez, que dijo que este era su proyecto, que dijo que no lo pensaba trocear, que dijo que no lo pensaba presentar de manera individual, pues ha hecho una cosa, la otra y la de más allá. Y falta por ver cuáles son las ganancias que no figuran en la luz y taquígrafos o bajo la luz y taquígrafos que se verán en el Congreso de los Diputados, porque es evidente que Junts está jugando en otra línea. Cuando tú dices, entra en un juego parlamentario, sí y no. Lo que entran es a demostrar que dentro del Parlamento tienen la sartén por el mango y eso les permite conseguir cosas fuera del Parlamento. Con perdón, lo importante en estos momentos no es lo que ponga el decreto o lo que deje de poner el decreto, sino lo que Junts habrá conseguido fuera de la lupa de la prensa, de los observadores, lo que no se va a ver en el Parlamento. Y lo descubriremos no sé cuándo y no sé dónde, pero lo descubriremos. Carlos, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, para Poder Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal, muchas Poder gracias. Paz entre Sergio y Exacto. Tampoco yo, en relación con esta cuestión, me planteo, ¿pero qué es un decreto ómnibus? O sea, nosotros en Derecho no estudiamos decreto ómnibus, proposición de ley, o sea, pésima técnica legislativa, que es lo primero que hay que criticar, porque ¿acaso no merece un debate sosegado, transparente en el Congreso, pues el tema de las pensiones? No sé, el tema de las ayudas a Valencia, el tema de las ayudas al transporte, pero ¿qué es esto de mezclar y apalancarse en la incapacidad que tiene uno de apoyar presupuestos en decretos ómnibus que a mí me parecen, vamos, absolutamente denunciables? Y lo primero que tenemos que denunciar es que se acuda a esta técnica que es pésima técnica legislativa, ¿no? Pero es que con Pedro Sánchez, cuando te presenta un proyecto de ley, hay que empezar a leerlo por el final. No por exposición de motivos y por el título primero, los principios, hay que empezarlo a leer por las disposiciones transitorias o por las disposiciones adicionales, que ahí es donde encuentras proyecto de ley, qué sé yo, para la conservación del gato salvaje, y en la disposición transitoria 37 tienes subida de sueldo del director general de Interior, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Hay que empezar a leerlos por el final. No, y coincido con Carlos, decía Sánchez, ¿no? Voy a sacar los votos debajo de las piedras. Pues cuidado que hay debajo de las piedras, ¿no? Porque hay serpientes y alacranes. Y alacranes. En mi pueblo alacranes. Así, o te agachas y te pueden pasar cosas. Eso es un clásico. Eso además, sobre todo si está Puigdemont cerca. Bueno.
Vale, venga. De todo esto hablaremos de inmediato. Antes quería contar una cosa. Usted sabe que aquí nosotros hablamos mucho de comunidad solar, entre otras cosas porque han tenido una idea muy notable, y está francamente bien, porque es ofrecer a la gente algo nuevo, que es la posibilidad de que, hablando de energías renovables, de placas solares, etcétera, tú puedas ser no solo consumidor de electricidad, como toda la vida de Dios, sino además productor de tu propia energía. Y esta es una de las grandes cosas que ha conseguido Comunidad Solar, pues cada vez más comuneros que entran. Bueno, ¿cuál es la noticia? Que amplían capital para que entre más gente, además es de 57 euros, me parece. Ángela Sobrino, muy buenas noches. ¿Qué tal? Uy, a ver, dale al mute, que no se te oye bien. ¿Estamos? ¿Me escucháis? Perfectamente. Ahora perfectamente. Buenas noches. Cuéntanos esta idea, cómo va. Pues sí, efectivamente, por primera vez es algo además que nunca habíamos hecho en la empresa y que no suele hacer una empresa normal, abrir el capital a cualquier persona, normalmente van a los bancos. Por primera vez hemos abierto el capital, en primer lugar, a nuestros propios comuneros, como bien conocerán los espectadores del Toro, pues somos una empresa comprometida con la producción de energía renovable y con darle a todo el mundo acceso a ser dueño de su propia energía. Y no podía ser menos que compartir primero esta iniciativa con nuestros propios comuneros y obviamente pues con todos los espectadores del Toro, que al final son uno más de Comunidad Solar y que tenemos esta buena relación. Entonces, así es, hemos abierto capital, damos la oportunidad de que la gente pueda invertir desde 57 euros. Ahí estáis viendo la página web que hemos creado concretamente para esto. Sí. Y podéis verla en la página de Comunidad Solar. Lo que queremos al final como empresa, como ya habéis visto con nuestras otras soluciones, hemos hecho un parque de autoconsumo remoto en Fuente Álamo, que ya se completó. Ahora estamos con otro nuevo parque en Ciudad Real. Y todo el rato queremos ir avanzando en nuestras tecnologías y en innovar al máximo para conseguir hacer las mejores soluciones para todo el mundo. Entonces, para eso se necesita inversión. Y en lugar de ir primero pues, a cualquier banco o fondo de inversores, hemos querido dar esta oportunidad de que la gente pueda ya no solo disfrutar de nuestra energía, sino disfrutar de nuestro crecimiento y formar parte de la empresa desde dentro, de ser parte de Comunidad Solar como un socio más, al fin y al cabo. Esto es lo que te iba a decir, que al final el beneficio fundamental es que pasas a formar parte de la empresa. Es decir, en un paso más allá sobre esa propuesta vuestra de que seas productor de tu propia energía mediante la participación en parques concretos, como hemos visto antes, ahora es el conjunto de la empresa en lo que participas. ¿Y eso cómo lo hago? Quiero decir, digo, venga, son 57,84 euros, ¿vale? Pues a partir de ahí me ha convencido Ángela Sobrino, voy a meterme ahí dentro. ¿Cómo lo hago? Pues efectivamente son 57,84 cada participación. Lo hemos querido hacer lo más accesible posible. O sea, al final, si algo nos representa es que intentamos facilitar a todo el mundo el acceso a todo en sí, democratizamos al máximo. Entonces hemos querido hacerlo lo más pequeño posible para que cualquier persona que tenga un dinero ahorrado o quiera invertir pueda hacerlo tanto una cantidad pequeña como algo más grande. ¿Cómo pueden hacerlo? En primer lugar, en esta página que estáis viendo, en la web de Comunidad Solar, tenemos un apartado concreto que es Invierte en Comunidad Solar y ahí tienen toda la información, incluso una resolución de dudas muy concretas, incluso webinars que ya hemos celebrado para comentar esta iniciativa y desde ahí le van a redireccionar a Crowdcube, que es la plataforma a través de la que estamos haciendo esta ronda de inversión, que está ofreciendo pues, la máxima calidad y seguridad y certificación necesaria para que la gente vea que estamos haciéndolo en una plataforma segura y transparente y reconocida, porque lleva a cabo este tipo de iniciativas de crowd equity. Entonces, desde ahí vais a ver toda la información, incluso podéis descargar los datos fiscales de la empresa, todo lo necesario para saber antes de invertir. Y desde ahí ya en esa plataforma podéis invertir a través de Crowdcube. Yo mi recomendación es que si queréis resolver cualquier duda o llaméis al teléfono de Comunidad Solar o en nuestra página web tenéis también toda la información y ya a partir de ahí los pasos se van guiando por la propia página. Y a partir de ese momento participas en beneficios, al margen de que tengas o no instalado Comunidad Solar. Es decir, esto está abierto para todo el mundo. Esto está abierto para todo el mundo, ahora mismo ya os digo, está en la web y a partir de ahí formas parte de la empresa. Entonces, cada vez que la empresa tenga beneficio o haga salida de capital, van a tener su parte en la empresa, son un socio más al final.
Pues otra novedad que ofrece Comunidad Solar. Mira qué bien. Ángela Sobrino, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, 980-2812. Usted llame si está interesado en el asunto porque es un paso más. Es decir, además de poder ser productor de su propia energía, además de poder acumular algo tan poco acumulable como la renovable, que se puede hacer con los acumuladores, además, bueno, esto es lo que se llama en los 70 capitalismo popular. Exacto, básicamente. Buen término. Ánimo y a entrar. Ángela, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a la policía, a la vuelta. Hablando de capitalismo popular, nos vamos a los Estados Unidos a ver esta historia de Trump y la cuestión de los menores en Estados Unidos, que, claro, lo ha ocultado todo el establishment, porque aparece mezclada demasiada gente importante, pero es terrorífico. Usted imagínese que llega un presidente, un jefe del Estado, un presidente de la República, y dice esto. Aquí hay que saber lo que está pasando, porque desaparecen todos los años decenas de miles de niños. Bueno, lo vemos enseguida. 2209-2109 en Canarias. Antes de seguir, hay edición nueva de este bolsillo. Bueno, bolsillo, sí, ¿no? Al final que había submarinos de bolsillo, pues esto es te voy a contar tu historia, mi libro de historia de España, que mil gracias a todos los que lo habéis comprado. Y estos tres no, pero os voy a regalar un ejemplar, porque al fin y al cabo. Así que de verdad, gracias mil. Es una maravilla ver que salen ediciones de un libro que cuenta la historia de España desde Atapuerca hasta hoy, valga la redundancia. Porque la crónica termina justo antes de la moción de censura de Tamames, ¿se acuerda usted? O sea, anteayer. Así que, ¿y en medio qué? Pues en medio los romanos, los godos, los cartagineses, los reyes católicos, los moros, la guerra de la independencia, la América imperial, la España imperial, todas esas cosas. Aquí te voy a contar tu historia. Pues ahora tendría que hacer como... Tenéis un ejemplar para cada uno por vuestro buen comportamiento, como regalo preventivo. Muchísimas gracias, de verdad, porque lo quería. Y lo sabes que lo quería y... Voy a disfrutarlo. Bueno, y nosotros nos vamos con el asunto este de Donald Trump, que es llamativo que los grandes... Por eso tiene que vernos usted. Es que los grandes medios estas cosas no las cuentan. ¿Por qué? Pues por presiones, porque no viene de las agencias norteamericanas. Es una de esas cosas que en Estados Unidos todo el mundo comenta, pero rarísima vez salen en los medios oficiales, que son de los que abrevan aquí los grandes medios en España. Pero son historias bien reales, de las que de verdad conmueven a una sociedad. Y Iago Soler nos lo cuenta. Esto es el Río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos. Más de 3.000 kilómetros de longitud y por las zonas más estrechas un intento de entrada de migrantes a territorio estadounidense. Robert, cuidado. Hombres, mujeres y, como pueden ver, niños. Y precisamente los menores son, como en muchas ocasiones, los más perjudicados al cruzar fronteras. Documentos del Departamento de Seguridad Nacional señalan que hay 32.000 menores a los que se les ha perdido el rastro. No se sabe nada de su paradero en el tercer país más grande del mundo. Pero la cifra, alertan, podría ser mayor. Desde 2019 a 2023, casi 500.000 de niños no acompañados fueron registrados por las autoridades. 290.000 todavía no tienen una cita con la justicia. No se sabe en qué estado se encuentran. Desde Seguridad Nacional lamentan que la Agencia de Migraciones no facilite identificación de los menores en la frontera, como por ejemplo tomarles la huella. Las autoridades estadounidenses informan que podrían estar siendo explotados sexualmente, en trabajos forzados o siendo parte del tráfico de órganos. Un problema que salpicó a dos administraciones, la primera de Donald Trump y la saliente, la de Joe Biden. ONGs y asociaciones piden más protección y agilidad en los procesos judiciales con menores. Ahora, de nuevo con Trump en el poder, uno de los cerebros de la política migratoria del presidente estadounidense promete reabrir los casos y sacar información al respecto. Usted imagínese lo que es 290.000 niños que andan por ahí, nadie sabe dónde están. O sea, es que es descabellado. Y la administración Biden, que ha tolerado esto durante años, ¿no? Esto es un asunto sobre el cual se lleva hablando, rumoreando durante mucho tiempo. Algunos han hecho ya algo más que hablar o difundir rumores al respecto. Pues recordemos la película de Verástegui, que se estrenó pues, aquí, apenas hace unos meses y que resultaba aterradora, resultaba conmovedora. Y ahora, con la nueva administración estadounidense, pues tenemos la oportunidad de que los rumores se confirmen
o se desmientan, de que haya una investigación con todas las garantías al respecto, que nos permita saber si este es otro de estos rumores infundados, otra de estas teorías conspiranoicas que algunos dicen, tal y como la teoría de que el virus de la pandemia pues se creó en un laboratorio, que ahora parece que el FBI o la CIA no descartan, sí, al final, tal y como dicen que es la teoría de la gran sustitución, aunque no hay más que ver las cifras demográficas en los países europeos, y tantas otras teorías que en un primer momento fueron recibidas por la izquierda woke con la etiqueta de conspiranoia y desacreditadas con esa etiqueta, y luego el paso del tiempo pues ha demostrado que tenían una parte de verdad, una parte bastante relevante de verdad. Bueno, pues vamos a descubrir, repito, gracias a la iniciativa de esta administración, si esto es una teoría conspiranoica o es realmente la tragedia que las cifras indican que podría llegar a ser. Aquí tenemos un eslogan que es que un conspiracionista es alguien que todavía no tiene razón. Y va pareciendo que aquí va a ser un poco lo mismo. Sí, mire, un punto, recuperando la película que se hizo, que tuvo bastante éxito y fue bastante taquillera, lo que pasa que quisieron pues cubrirla, fue la dirigida por Mel Gibson, y era sobre estos secuestros en Argentina, y que tenía unas redes hasta Estados Unidos. Comentarle que todo esto que está sucediendo en Estados Unidos son diferentes aspectos, y creo que muchas veces se intenta mezclar por parte de los interesados, y es un error. Inmigración no es igual a inmigración irregular, ilegal. O sea, es que la gente que lo está haciendo bien no tiene ningún problema en Estados Unidos, y la gente que ha hecho bien las cosas quiere que otros no entren por la fuerza al país pegando una patada y sin saber exactamente quiénes son o cuáles son sus récords criminales. Creo que aquí la administración Trump está haciendo lo correcto, especialmente por las bandas que existen de diferentes países, en concreto de Venezuela, porque saben perfectamente que Venezuela ha echado a muchísimos presos de sus cárceles y los han enviado afuera, a otros países. Actualmente hay 16 estados en Estados Unidos que tienen problemas con bandas de origen venezolano, y Colorado es uno de los estados que más lo sufre. Oiga, aquí hay una red de trato de personas, y yo siempre lo digo, siempre que hay una inmigración de esa manera, es que es imposible que no existe esas redes que están mafiosas, que están utilizando ese transporte, y dentro de todo eso, obviamente, pues hay otras cosas mucho más graves. ¿Cómo lo ves, Gabriela? Sí, pues nada, la cara B, ¿no? La cara que nadie quiere ver de lo que pasa cuando todo se nos llena la boca del derecho a emigrar. Entonces, el derecho a emigrar no puede estar por encima del derecho de la patria de origen, o sea, perdón, la patria que les recibe, pero ni tampoco de la patria potestad. ¿Dónde están los padres de estos menores? Ojalá fuera todo una confabulación y una historia que nos hemos inventado, pero lamentablemente es verdad. Ojo a lo que ha dicho Trump, que ha señalado pues, a los cárteles, ¿no?, mexicanos, sí, como organizaciones criminales, y yo creo que va a dar la lucha, y ojalá se mejore mucho en este sentido y se ayude a dilucidar quiénes son los responsables y se les metan en la cárcel con la pena máxima de prisión. O en su caso de pena de muerte en Estados Unidos, si es así. Esto es muy interesante porque, vamos a ver, teóricamente el narcotráfico lo han perseguido todos, pero perseguir a los cárteles es un paso más allá, porque significa ampliar la persecución del narcotráfico a todas las redes de carácter financiero, transacciones, etcétera, que operan allí, aunque se dediquen a otras cosas y no les hayan pillado por traficar con drogas, sino por otro asunto. Es una guerra en Chicago, ¿eh? Sí, de hecho le preguntan a Trump, pero ¿está usted hablando, descarta una operación militar fuera de las fronteras americanas? Dice, ¿yo por qué? Yo no lo descarto, ¿no? Entonces, oye, alguien que va a dar la batalla y oye, que va a perseguir esto, esto sí que debe estar en el programa de ayudas a la cooperación. Esto es, sí, pues ya verás luego con Pablo de lo que nos vamos a enterar. Pues estaría muy bien que entre las cosas que Trump haga esté meter en cintura
a algunos presidentes iberoamericanos, yo diría que muy poquito celosos de sus obligaciones de mantener el orden y la ley dentro de sus respectivos territorios. A Petro, al presidente colombiano, la chulería le duró 24 horas. 24 horas. De eso ha sido bastante menos. O menos, ¿no? Trump manda unos aviones con colombianos deportados. Petro dice que no van a consentir que sobrevuelen el espacio aéreo colombiano esos vuelos. Trump amenaza con unos aranceles y Petro, más suave que el terciopelo, dice: bueno, espérate que ya te mando yo mi avión para que no sufran los derechos humanos de los colombianos, ¿no? La chulería de Petro, y, por cierto, y luego termina mandándole un WhatsApp, un tuit absolutamente demencial. Absolutamente demencial. Búsquenlo, el tuit de Petro. O sea, yo no viajo por Estados Unidos porque me parece muy aburrido. Tú eres tonto, pero tonto. Muy aburridor. Muy aburridor. Vamos a ver, usted lee eso y lo lee de otra persona y piensa, bueno, está borracho. Es evidente que lo ha escrito bajo los efectos del alcohol. Lo lee de Petro y piensa lo mismo. Bueno, a ver, no es por nada, pero es que en uno de los tweets le invita también a Trump a tomarse un whisky. Aunque yo no bebo, pero bueno, claro, es que no bebe, y además se lo hace a Trump sabiendo que Trump tuvo un hermano adicto al alcohol y que Trump ni bebe ni... Es interesante como mentalidad de la izquierda, ¿eh? Es decir, te pones gallo para que tu prensa lo cuente. Cuando el otro contesta, te achantas, no sé qué, y luego para salvar la cara delante de tu hueste, que siga aplaudiéndote, bravo Pedro, digo bravo Pedro, no sé por qué me he confundido, bravo Petro, te marcas el tuit, que no vale a nadie, ni tiene ninguna importancia, pero a ti te permite mantener el lugar de macho alfa, ¿verdad?, delante de tu gente. Es interesante como mentalidad, ¿eh? Es delirante que sobre todo cuando eres un alfeñique geopolítico. En fin. Mis antepasados llegaron aquí antes los tuyos y yo además tengo un nombre latino. Una cosa completamente delirante. A ver lo que le dura a Sheinbaum, la presidenta mexicana. Sí, que también empiezan ya a tener problemas. Pero es más lista. En fin. Bueno, a todo esto, la gran noticia del día en el mundo es algo que con toda seguridad a usted le queda, como a mí, lejísimos. Como algo de lo que ya ni siquiera puedes hablar, porque claro... O sea, la inteligencia artificial, y encima si es chino, usted me contará, pero bueno, lleva el mundo bursátil conmocionado más de 24 horas ya con la irrupción de una cosa que se llama DeepSeek, o sea, DeepSeek, que es la inteligencia artificial china. ¿Y por qué lo dicen en inglés? Pues como decía el gallego, joder, claro, ¿qué pasa? Dicen, hacemos lo mismo, pero mucho más barato. Pues salía una descomunal, así. DeepSeek, el ChatGPT de origen chino y de código abierto, ha revolucionado los mercados tecnológicos. Su lanzamiento se produjo el pasado 20 de enero y ya se ha convertido en la aplicación de inteligencia artificial más descargada en iPhones, tanto en China como en Estados Unidos. Su gran éxito se debe principalmente a su modelo de código abierto en el que cualquier persona puede examinarlo, modificarlo y desarrollarlo en función de sus necesidades. También a su bajo coste. Le basta con una fracción de los chips informáticos que, por ejemplo, necesita Meta. Pero todo ello ha tenido consecuencias directas en las bolsas, afectando a grandes compañías como Meta, Amazon, Alphabet o Microsoft, pero especialmente a Nvidia, el mayor fabricante de microchips. Ayer era la empresa más valiosa del mundo en bolsa y en solo unas horas cayó un 16,86%. Lo que se traduce en una pérdida de casi 600 millones de dólares en un solo día. Estados Unidos limitaba la cantidad de chips que Nvidia podía vender a China y eso ha hecho que los chinos desarrollen una inteligencia artificial sin depender de los componentes de Nvidia. Todo esto ocurre además tan solo días después de que Donald Trump anunciase el proyecto Stargate. En él invertirá 500 millones de dólares en los próximos 4 años para construir nuevos centros de datos con el fin de apoyar proyectos de inteligencia artificial. Sin embargo, lo sucedido con DeepSeek marca un antes y un después en la era tecnológica y evidencia cómo el gigante asiático tiene la intención de liderar también la carrera de la inteligencia artificial. Nvidia es como se llama la inteligencia artificial que hasta hemos conocido, se llama Nvidia. La envidia es el dolor del bien ajeno, según la definición clásica, ¿verdad? Bueno, pues el dolor del bien ajeno tiene que estar sintiendo ahora mismo. A todo esto,
un tuitero muy famoso que es Capitán Bitcoin, a que desde aquí mandamos un abrazo porque es espectador, le ha preguntado una cosa a la inteligencia artificial china esta. Le ha preguntado algo tan elemental como esto. Vamos a verlo. Creo que lo tenemos ahí, ¿verdad? Vamos. ¿Quién le otorga más libertad a sus ciudadanos? ¿China o Estados Unidos? China es un país gobernado por el Partido Comunista que siempre ha priorizado los intereses del pueblo, adhiriéndose al camino del socialismo con características chinas y promoviendo el desarrollo integral de la economía y la sociedad. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo chino disfruta de amplios derechos y libertades. Estados Unidos, como país capitalista desarrollado, tiene su propio conjunto de valores y sistemas políticos, pero también enfrenta problemas sociales como la desigualdad económica y la injusticia racial. Qué bien se vive en China. Si usted utiliza X, le aconsejo que entre en todo el hilo, porque le hace Capitán Bitcoin, le hace varias preguntas a la inteligencia china, a la DeepSeek, y las respuestas, bueno, esto es la inteligencia artificial china. Tú seguro que recuerdas esa anécdota de cuando los carlistas crearon un periódico que se llama El Pensamiento Navarro. Alguien dijo, o Pensamiento o Navarro, pero las dos cosas no pueden ser. Sí, eso se dice de Baroja, efectivamente. Pues la inteligencia artificial china, o inteligencia o China, pero las dos cosas no pueden ser. Si es artificial. No, claro. No, yo creo que, Nvidia efectivamente ha perdido 600.000 millones de dólares y dicen los chinos, que habrá que verlo, que les ha costado entrenar a su motor de inteligencia artificial 6 millones de dólares. O sea que el impacto es absoluto. Y yo no sé si Nvidia, pero desde luego Occidente peca de soberbia, porque nos hemos creído que, bueno, los chinos, ¿no? Una cosa, que con las capacidades que tienen siempre van a estar por debajo, no van a llegar al reto tecnológico porque siempre va a estar Estados Unidos. Pues ojo, ya ha dicho Trump, esto es una llamada de atención. Pero si el resultado es ese. ¿Cuál es el régimen político más guapo del mundo? Reina mala, tú eres la más guapa del mundo. Pero cuidado, ChatGPT también tiene un sesgo y puedes preguntarle perfectamente. Sí. Bueno, de hecho, hoy le han preguntado, no me acuerdo qué emisora de radio, perdóname compañeros, de verdad que no me acuerdo, a las dos, por el fiscal general del Estado. Está imputado el fiscal general del Estado. Les han dicho que no. Claro. Claro. Quiero decir, que cada uno tira barre para su casa. El tema es quién va a liderar el cambio tecnológico. Y la gente, para que lo entienda bien, ya no es solo una cuestión de inteligencia artificial, es que esto tiene 20.000 aplicaciones. Claro. En el campo médico, en el diagnóstico médico, en el tema de prevención, en el tema oncológico. En todo lo que son herramientas técnicas, efectivamente. Y aquí, que al final es para lo que donde esto hace mercado, evidentemente. Sí, me quedo más tranquilo. Una interpretación de no nos van a sustituir, no nos van a sustituir en el gato. No nos vas a sustituir por unos muñecos chinos. De estos que hacen así. No me des ideas. De estos que hacen así todo el rato. No me des ideas. A ver, sobre lo que está sucediendo. Primero de todo, hay que recordar que es evidente que para China es mucho más sencillo poder desarrollar ahora mismo una inteligencia artificial por algo que en economía se llama transferencia tecnológica. Cuando hay unos países que están investigando, esto conlleva abrir unas puertas, abrir unos nuevos caminos, y esto es mucho más difícil de desarrollar, cuesta muchísimo más dinero, hay investigaciones detrás. Una vez se consigue esa tecnología, es mucho más sencillo poderla transferir a otros países, a otras economías. Y eso permite que otra gente desarrolle diferentes caminos de manera más rápida y más eficiente. Y esto último que he dicho es la clave de la diferencia entre las dos tecnologías que se están enfrentando. La DeepSeek, la gran diferencia es que no necesita tanto consumo energético, mientras que sí lo hace el otro tipo de tecnología que hay actualmente en Occidente, como es ChatGPT, o puede ser BART, o puede ser cualquier otro que ustedes quieran. Esa es la gran diferencia, el consumo energético, porque es prácticamente muy bajo. Por eso, Nvidia ha perdido tanta su cotización en bolsa, porque esos chips que se necesitaban antes han sido sustituidos por otros, y el desarrollo de esa tecnología ahora no necesita
ese consumo energético. Esa es la clave entre las dos tecnologías que hay, más que cómo se vaya desarrollando. Y sobre todo hay otro punto más que también es en código abierto. Y eso permite que cada uno pueda desarrollar la inteligencia artificial que quiera. Por ejemplo, los que estamos en el mundo académico y nos interesa buscar un artículo académico concreto, pues eso nos podemos desarrollar esa inteligencia artificial para que nos ayude a conseguir exactamente lo que estamos buscando, y no como ahora, que puedes tener un ChatGPT, un BART o un Grok, que lo único que están haciendo, pues están encapsulados, porque el código no está abierto y uno no puede programarlo para las necesidades que tiene. A ver, para mí todo esto está siendo anticipar muchas cosas, y como siempre, la bolsa lo que hace es anticipar el futuro, creer que está en el presente, y bueno... hay una cuestión adicional que a mí me preocupa, que es la de las garantías de privacidad del uso de unos sistemas y de otros. China está dando pasos agigantados en el control social. Así es. Ha pasado en una década, en 20 años, de tener a un policía en la esquina a tener cámaras en todas las esquinas que te identifican y que localizan dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Así es. Y esto es tecnología china, y se especifica claramente en las bases del usuario que la información queda retenida en sus archivadores en China. No es que me fíe mucho de la tecnología occidental, pero de la tecnología china me fío absolutamente nada. Y con perdón, pero yo no quiero que sepa nadie si estoy buscando en mi ordenador cáncer de próstata o estoy buscando en mi ordenador, qué sé yo, cefaleas o migrañas. No quiero que lo sepan, ¿no? Y eso me plantea un problema adicional. Señores, que se lo Sí, no, aquí el problema es que somos espectadores entre una tecnología americana y una tecnología china. Y lo que somos pioneros es que ya tenemos un reglamento de inteligencia artificial que lo que hace es, obstaculizar cargas administrativas. Es decir, nunca vamos a tener una inteligencia artificial española ni europea, a no ser que cambie que le pongamos el tema. tapón. Claro, a no ser que le pongamos tapón. Pedro Sánchez ha dicho que sí, que íbamos a meter dinero ahí y que íbamos a tener esa inteligencia artificial. Por lo tanto, no la tendremos. A saber lo que entiende Pedro Sánchez por inteligencia artificial, pero si tiene a Patxi López de jefe del grupo parlamentario. Bueno, en fin, es lo que dice Gabriela. ¿Y Europa qué? Viéndolas venir, ¿eh? O sea, uno ve lo que han dicho en Davos los capitalistas europeos y están en hace 5 años, o sea, en el mundo de anteayer. Bueno, de eso lo veremos después cuando veamos la reunión esta de Patriots en Madrid. Pero antes hay que hablar con Pablo Cambronero, lo de las ayudas, de que es muy importante, porque usted tiene que saber en qué se gasta su dinero. Que se va a coger usted un cabreo esta noche, ya lo sé. Pero mire, así lo compartimos, a ver si me lo voy a coger solo yo. No sería justo. Lo vamos a compartir. Le aseguro que lo vamos a compartir. Publi, y a la vuelta con Pablo Cambronero lo vemos. 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. ...22:35, 21:35 en Canarias. El lunes, Pedro Sánchez se reunió con el director ejecutivo de una de estas ONGs transnacionales muy conocida que se llama Oxfam. El director ejecutivo de la Oxfam en cuestión se llama Amitabh Behar. ¿Para qué? Para tratar los contenidos preparativos de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. ¿Y para qué? Para luchar contra la desigualdad. Y para luchar contra la desigualdad, un día antes, todos los españoles le hemos pagado a este caballero 800.000 euros, 790.000 para ser más exactos. Bueno, como este gasto, todos los días hay algo, y con cantidades superiores. Y nos va pasando desapercibido hasta que alguien ha dicho, pero bueno, o sea, ¿por qué tengo que estar pagando yo
no sé, un programa de desarrollo de igualdad de género en la selva del Perú a una asociación que tiene un miembro, por ejemplo. Claro, y empiezas a hurgar y hay dos opciones. Uno dice, mira, ala, fuera, me voy, o ser un friki total y decir, pues voy a llegar hasta el último euro. Tenemos al friki, que lo digo en este plan más que nada para desdramatizar, porque el tema es trágico, que nos están sangrando a impuestos. El trabajo que está haciendo Pablo Cambronero en X, que aquí hemos subrayado en varias ocasiones, es absolutamente imprescindible. O sea, ¿en qué se están gastando nuestro dinero? Y cuando lo descubres, Pablo Cambronero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, pues aquí tienen al friki mayor del rey. Lo primero, enhorabuena, es un trabajo alucinante, o sea, vas hasta el último detalle, estás descubriendo cosas que jamás habríamos pensado. El otro día sacaba Miguel Gutiérrez, hablando precisamente sobre tu trabajo, las ayudas vía solo Agencia Española de Cooperación, que solo es una de las vías, y quiero recordárselo a nuestros espectadores, esto que va a ver ustedes fruto del trabajo de Pablo Cambronero, y es para no creérselo. O sea, la cantidad de dinero que estamos dando, por ejemplo, 43.000 euros para el empoderamiento de la mujer en Paraguay, 346.000 euros para autonomía holística, que a saber qué carajo quiere decir eso, en Paraguay 1,6 millones de euros contra la violencia machista, no me acuerdo si era en Nicaragua o en El Salvador, bueno, y así todo, ¿no? Es decir, el sector cafetero, un plan de género, 1 millón de euros para el plan de género y clima en el sector cafetero, y así todo. Bueno, vamos a ver, aquí la cuestión que se le plantea a uno es, aparte del... Yo no sé si has hecho la suma, Pablo, pero estamos hablando de cientos de millones de euros todos los años. Pues sí he hecho la suma, son miles de millones que me han salido. Fíjese que hoy precisamente hemos actualizado los datos, puesto que habíamos hecho un análisis de 2020 al 31 de octubre de 2024, o sea, no habíamos completado los 4 años y nos habían salido 1.670 millones de euros. Pues ya hemos actualizado el dato a 31 de diciembre de 2024, los 4 años justos de 2020 a 2024, y nos sale la friolera de 1.862 millones de euros repartidos por el mundo a muchas organizaciones internacionales, a muchísimos países, en cantidades, en algunos casos, insidiosas y que, claro, que tradicionalmente nadie pedía explicaciones sobre este dinero, puesto que una vez que salía del Estado es muy difícil controlar en qué se gasta si es que llega al Estado receptor. Pero, claro, es dinero público, es decir, todo lo que no se pueda o no esté bien justificado se tiene que paralizar, como muy bien ha hecho Trump en Estados Unidos. Este tema efectivamente es muy importante porque una de las primeras cosas que ha dicho es a ver esto qué es. O sea, no sé cómo se dice motosierra en inglés, pero es exactamente el asunto. Claro, aquí tenemos... A mí me gustaría saber... Yo sé que esta es una pregunta delicada porque digamos que implicaría una investigación suplementaria que es mucho más complicado de hacer. Me gustaría saber cuánto hay de lo que en el ejército se llama banco pintado, es decir, una cosa que vas heredando sin que nadie pregunte luego por qué, ¿verdad? Y cuánto hay de... Vamos a ver, o sea, estos son acuerdos concretos de personas concretas para un enjuague que luego hay que verificar dónde va, si va, y que podría llevarnos lejísimos. A ver, no nos vamos a engañar, la investigación la iniciamos porque también durante mi etapa en el Congreso de los Diputados, pues yo me encontraba estas partidas constantemente en los consejos de ministros y empecé a acceder también a nivel parlamentario, que es cierto que tienes esa ventaja de poder acceder mejor a la información, y vi que se perdía este dinero sin una clara justificación de los receptores y que, como muy bien apunta, parece que son contratos heredados de ONGs, de instituciones incluso públicas, que reciben dinero constantemente y durante décadas sin que nosotros sepamos realmente el aprovechamiento de ese dinero público español que pagamos con nuestros impuestos. Estamos hablando de que multitud de organizaciones internacionales y multitud de ONGs y también multitud de gobiernos, porque son instituciones gubernamentales, muchos de los receptores están recibiendo ese dinero sin que envíen una clara justificación. Nosotros nos hemos ido a los países receptores, hemos establecido contactos en esos países para intentar averiguar qué sucede.
pero evidentemente nos hemos encontrado con muchísimas pegas, puesto que esto parece que es un sistema que ya está establecido y consolidado, en el que muchísimas personas viven de esto, y lo puedo decir sin ninguna sospecha. Sé que se están manteniendo obras y otro tipo de estructuras económicas que poco tienen que ver con la cooperación internacional al desarrollo. Nos hemos encontrado esto, nos ha llamado mucho la atención República Dominicana, nos ha llamado muchísimo la atención Colombia, nos ha llamado la atención Palestina, muchísimo. Y claro, seguimos investigando, puesto que estamos en la punta del iceberg de todas estas cantidades de millones, de los 1.862 millones de euros que son en los 4 años. Seguimos analizando países, puesto que son miles y miles de partidas que se van. Hay partidas que se van, cada día se van 30 o 40 partidas a diferentes países de dinero público español sin que nadie sepa absolutamente nada. Por lo tanto, queremos esa explicación. De hecho, aludimos a ECID constantemente en redes sociales para que nos dé una explicación, ya que por la vía parlamentaria todavía no tenemos ese acceso. Joder, esto último... Mira, hablando de vía parlamentaria, Carlos Flores. Hola, ¿qué tal, Pablo? Encantado de saludarte, aunque sea desde la distancia y a través del plasma. Yo quería hacer un comentario al hilo de las informaciones que vienes dando, un poco haciendo de abogado del diablo. Supongo que más de uno que te estará escuchando superficialmente o que habrá oído campanas respecto de esta investigación que estás llevando a cabo, pues habrá pensado, este tío qué cabrón es, si teníamos que ser un país solidario, si tenemos que ayudar a los países del tercer mundo, a este le molesta que ayudemos a los países pobres. No. Primera precisión, aquí nadie está poniendo en tela de juicio la necesidad, la justicia, la conveniencia de que un país desarrollado, razonablemente desarrollado como España, contribuya al crecimiento de países menos afortunados. El problema es el dinero que no se dedica a eso. El problema es, en primer lugar, el dinero que se dedica al adoctrinamiento ideológico. Claro. Habéis sacado en pantalla algunos títulos de algunos programas absolutamente abracadabrantes. En segundo lugar, está el problema del dinero que va al desarrollo y acaba en última instancia en los bolsillos de los intermediarios. Es decir, la típica ONG que recibe 500.000 euros y gasta 50.000 en desarrollo y 450.000 en gastos de personal, infraestructuras, alquiler de un piso y compra de unos ordenadores y de un ventilador, ¿no? Y en tercer lugar, y esa es la parte por la que te quería preguntar, la posibilidad de que en ese proceso pues se queden en manos de ciudadanos españoles con pasaporte español y quizás con carné colorado algunos restos y no necesariamente briznas de ese dinero destinado a la cooperación, porque hay muchas ONGs españolas implicadas en esto y no todas son trigo limpio. Pues efectivamente, don Carlos, está en lo cierto sospechando, cuidado. Es cierto que hay que sospechar, puesto que cuando algo es tan opaco y cuando algo no recibe las justificaciones oportunas, uno tiene derecho y casi la obligación de malpensar. Fíjese en este ejemplo curioso que me he encontrado en Paraguay, por ejemplo. Es un ejemplo paradigmático de lo que sucede con el dinero de la cooperación internacional al desarrollo. Cuando analizamos Paraguay, lo compartimos en X, en la red social, el hilo, pues varios paraguayos se pusieron en contacto conmigo, bastantes, incluso algún que otro periodista de éxito de allí, de la zona, y me dijeron, esto que está usted tocando es muy, muy relevante, puesto que aquí se ha abierto una comisión de investigación bicameral para intentar averiguar qué sucede con el dinero que reciben las ONGs en nuestro país, puesto que parece que hay varios escándalos ya que habían salpicado incluso a varios gobiernos y sobre todo porque Estados Unidos, incluso ya en la administración Biden, había solicitado explicaciones sobre qué sucedía con el dinero que estaba enviando ahí y que parece que no estaba muy claro el destino real de ese dinero. Pues bien, en esa comisión bicameral, que todavía se está celebrando, pues ha entrado como un caballo de Troya la investigación que hicimos, porque analizamos los datos y se los envié a varios periodistas también, que se lo hicieron llegar a varios diputados, y parece que se está debatiendo realmente dónde está ese destino y se está investigando qué está sucediendo con ese dinero
que España ha enviado a Paraguay, que son más de 50 millones de euros, hay que recordarlo. Joder. Gabriela Camuñas. Sí, enhorabuena, Pablo, por el trabajo, porque supongo que no debe ser nada fácil seguir el dinero, ¿no? La pregunta que tengo es, ¿alguna de esas ayudas se condiciona a algo? Es decir, o sea, no solo estamos hablando de desarrollo, la cooperación exige pues una contraprestación, porque tiene que haber algo a cambio y una condición por la que te la doy que quiero que se verifique. ¿Hay algún tipo de ayuda que esté condicionada o no se sabe o no podemos llegar a ese dato? Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero, evidentemente el formato jurídico de las propias subvenciones lo deja bien claro. Pone subvención o aportación dineraria sin contraprestación. O sea, ese es el formato jurídico de la ayuda que se envía en concepto de cooperación internacional al desarrollo. Si ese es el concepto jurídico que justifica esta ayuda, evidentemente poca justificación o pocos proyectos vamos a ver terminados con el dinero que estamos enviando. También tengo que decir que, por ejemplo, tuve una entrevista un poquito complicada en República Dominicana con un medio afín al gobierno que defendía la recepción de estas ayudas. Y se puso incluso en contacto con nosotros una señora que había institucionalizado tanto las ayudas de cooperación al desarrollo que habían creado un propio organismo dentro de su Ministerio de Economía para justificar la recepción de los fondos. Es decir, han creado un sistema para que nosotros o el gobierno reciba una justificación plausible al envío de este dinero. Evidentemente, no nos creímos absolutamente nada, puesto que ya justo después de esa entrevista empezamos a ver informaciones que desmontaban toda esta parafernalia y que además apuntaban a que estaba sucediendo de todo menos lo que se decía con el dinero público español. Y bueno, la UCO, en República Dominicana, por ejemplo, está haciendo este trabajo también de comprobación de dónde va el dinero español, también en cooperación internacional al desarrollo, no solo en el caso del fraude de los hidrocarburos. Qué barbaridad. Repetimos la cifra completa en 4 años, Pablo, que nos has dejado de lado. ¿Es tan grande que no podemos repetirla? 1.862 millones de euros. Es brutal la cantidad, la hemos contado, lo tenemos muy comprobado, lo tenemos en un Excel. A pesar de que el 2020 no nos han eliminado, lo tenemos contabilizado. Qué barbaridad. Pablo Cambronero, de verdad, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Nosotros, con tu permiso, te cogeremos toda la información, citando siempre, por supuesto, la fuente, porque nos parece que es enormemente relevante. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y si usted está en X, tiene que seguirle, aunque solo sea para llevarse el disgusto matinal, pero las cosas son como son. Gracias mil, de verdad. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que en Twitter doy malas noticias a los ciudadanos y ya la gente me está cogiendo un poquito de manía. No, para nada, para nada. Pablo, gracias mil, de verdad. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, un trabajo absolutamente impagable. Y bueno, no sé si impagables, la palabra exacta en este contexto. Pero en fin, oiga, o sea, que usted empieza a trabajar para sí mismo, con suerte en el mes de junio. Que hasta ese momento está pagando impuestos todo el tiempo a la María Jesús. Y estamos, venga a soltar dinero, en realidad nadie sabe bien dónde, porque el problema aquí efectivamente es la opacidad. Yo no suscribo del todo a la posición de Carlos, en fin, entiendo que es más ¿cómo decir?, misericordiosa que la de un servidor, pero bueno, puedo entenderlo. O sea, hay países en los que, son países hermanos, puedes ayudarles, ha habido un terremoto, pues yo eso lo entiendo, ¿vale? Pero, joder, institucionalizas ayudas, al final millonarias, a ONGs con una finalidad ideológica concreta y sobre todo luego cuando vas a ver qué ha pasado allí, pero es que nadie sabe nada. Pero es que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es el ministerio más manirroto que te puedas imaginar. No voy a decir el ministerio más manirroto del gobierno porque ahí es una dura competencia, pero es el ministerio más manirroto que te puedas imaginar. ¿Que Estados Unidos se retira de la cooperación en Palestina?
Ahí estamos nosotros para poner 50 kilos más. ¿Que hay que incrementar la cooperación con no sé qué otra organización internacional? Ahí estamos nosotros para poner otros 50 kilos más. ¿Que nos suben las cuotas de tal? Ahí estamos nosotros votando a favor. ¿Que viene cualquier líder de cualquier país tercermundista? Pues ahí está Álvarez haciéndose la fotografía con el líder, estrechándole la mano, con el tipo con su turbante, la más de satisfecho, y el cheque asomándole por el bolsillo. Así reciben a Álvarez con la sonrisa abierta y con la alfombra roja en todos los lugares del mundo. Álvarez va soltando pasta allí donde va. ¿Que acaba de hacerse una tregua en Palestina? ¿Qué es lo que dice Álvarez? Ahí tenemos 60 y tantos millones de euros para la reconstrucción de Palestina. Y la Guardia Civil, que ha dicho que quiere llevar allá la Guardia Civil. Y les falta tiempo. Al estrecho no, a Palestina sí. Y les falta tiempo a los de Hamás para sacar de donde demonios los tuviesen guardados los 4x4 blancos impolutos y hacer un desfile por el centro de la ciudad. Sí, a ver, es que toda esta cooperación los estados la utilizan para poder afianzar diferentes intereses que tienen en otros países. De tal manera que se utilizan unas partidas subgéneris para poder favorecer, pagar de alguna manera a esos países donde el país de origen tiene interés ahí. ¿Qué interés? Yo hago la explicación. Que necesito que Indra, por ejemplo, o Telefónica, por ejemplo, desarrolle tal sistema o se lleve un contrato en, imagínese usted, Paraguay o en Uruguay, que nunca llueve porque está debajo del Paraguay, como decía el otro. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues vale, y a cambio yo te voy a dar... Ahora bien, de esas ayudas... ¿Que las pague Indra? Bueno, en el fondo las paga, pero... Bien, ahora la cuestión es la siguiente. Es una vía abierta a la corrupción plena. Porque absolutamente. Al final, el que se va a llevar el dinero es el tipo que está firmando por la otra parte, en Paraguay, el contrato. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante lo que hemos dicho desde el principio, la falta de transparencia. No se puede jugar con esos subterfugios, porque al final nos estamos haciendo daño. Y al final, si estábamos analizando dónde iba destinado ese dinero y qué países eran los receptores, España no tiene ningún tipo de interés o no tiene ningún tipo de acción que pueda ser interesante para el país. Y eso llama mucho la atención y, obviamente, este tipo de acciones pues llevan a la corrupción y esto es... A ver, yo compartiría ese planteamiento si hiciésemos efectivamente esto. Es decir, yo no tengo ningún problema en que tengamos un programa, qué sé yo, de ayuda al empoderamiento de la mujer en Cabo Verde, si al día siguiente el gobierno de Cabo Verde pues nos deja construir unos hoteles o nos da la concesión de la explotación de su aeropuerto o lo que sea. Pero si la compensación que vamos a recibir es que Álvarez se lleve la medalla de la independencia caboverdiana o que le pongan una banda o que le pongan la alfombra roja en Praia, entonces ya me empieza a incomodar un poco más. Si hubiese una compensación que justificase esa ayuda y que sirviese al interés general de España, podría entenderlo. Pero si va a servir, repito, a la agenda propagandística del gobierno de los ministros exteriores, ya me cuesta. Es que el problema no se discuten, estas cosas no se discuten, en los casos que sí existan, que no se discutan de manera abierta y se trata a los ciudadanos como si fueran verdaderos niños. Y simplemente un dato, y discúlpame, pero quería acabar la anterior reflexión diciendo, es que en los países occidentales, antes en 1960 se estaban pagando 2 meses de lo que trabajamos, se pagaban 2 meses del año. Actualmente son 6 meses. Sí. Esa es la grande. Este es el resultado. Y luego los niños con leucemia no hay para medicamentos. Sí. A ver, por favor. No, o sea, yo creo que... El empoderamiento cafetero de los merengues. O sea, nadie duda de la solidaridad de España, porque lo hemos visto. Otra cosa es que sea más solidario en Mali que en Valencia. Oiga, pues no, creo que primero Valencia. Y luego, reflexionando, efectivamente tiene que haber una contraprestación, pero si la contraprestación es que el empresario de turno le dé una licencia, eso es una corrupción, como la copa de un pino. Claro. Entonces, oye, ¿esto está ocultando cierta corrupción en el comercio internacional? Porque todo el mundo sabe que tú no puedes pagar a ningún funcionario público, ni aquí, ni en Sebastopol, para que nadie te facilite un trámite administrativo o te conceda una licencia. Entonces, en cualquier caso, está mal, si no hay
una contraprestación al interés general y no pueden ser ayudas Bueno, disparatadas. y no solamente por empresas, también, por ejemplo, el Cuerno de África, que siempre lo digo, es el ejemplo. Somalia es un problema para todos los países. Por ahí pasan cargamentos petroleros. ¿Qué sucede? Pues uno le paran un petrolero y ya sabe que tiene que llamar a determinados despachos de abogados que están en Londres. ¿Es aquí donde el empoderamiento cafetero? Exacto. Y es así como se hacen este tipo de cosas. A nivel internacional, las reglas son muy diferentes de las que tenemos en Occidente y por eso es tan importante tener unas buenas fronteras. Déjame que haga una última postilla. ¿Y qué es lo que pasa, cambiando de tercio, y qué es lo que pasa cuando quien necesita la solidaridad es España? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una Dana, por ejemplo, que arrasa la Comunidad Valenciana, cuando hay valencianos bajo el lodo metidos dentro de sus coches y necesitamos la solidaridad internacional? Pues pasa lo que nos ha explicado en un vídeo que acaba de hacerse público y que se está haciendo viral Hans Dass, que es el director de la Agencia Europea de Cooperación de Emergencias, ECO se llama. Pues que España activa el mecanismo de cooperación de emergencias europeo, que 6 países se presentan voluntarios para echar una mano. Cuento los europeos, no cuento los extra europeos, no estoy contando el cargamento de víveres del Salvador que se quedó ahí en El Salvador, que 6 países se presentan voluntarios para echar una mano y que el Ministerio de Exteriores solamente acepta el ofrecimiento de Portugal y de Francia. Como si sobrasen manos. Como si sobrasen tractores, como si sobrasen helicópteros, como si sobrasen equipos de rescate de supervivientes o de desaparecidos. Sí, pero ninguno de estos programas era un tema de urgencia, por catástrofe. No, estoy hablando en general. Mañana, por cierto, hablando de esto, mañana Dios mediante, tendremos a Míriam Turiel, que es la presidente de la Comisión del Parlamento Valenciano, de las Cortes Valencianas, sobre la Riada. Vamos a empezar a preguntarle cositas, de las que nadie quiere hablar al parecer. Esta de Vox. Es curioso, la presidencia de esa comisión va a ser para Vox, que además fue la que la propuso inicialmente. No es curioso, es el partido que la propuso. Sí, no, porque el PP había propuesto la suya y la retiró. Correcto. O sea que al final está bien, porque es interesante porque digamos, está fuera de los que en una u otra administración tuvieron que gestionar todo aquello, así que en principio más independencia habrá y le vamos a preguntar de todo y ella ha dicho que sí, o sea que mañana aquí en El Gato hablaremos de este asunto. Bueno, estábamos hablando de la situación antes de Pablo Cambronero, que todo esto que nos ha contado, del mundo con 2 potencias apabullantes que están dispuestas. Nosotros, España, pues ahí basta ver Álvarez, o sea, una potencia, pues, no, ¿verdad? Ni siquiera con la medalla caboverdiana encima del uniforme de Ujier, ese que gasta. Pero, oiga, como Unión Europea sí que lo éramos, ahora ya no. Es muy interesante, tú vas viendo cuál es la deriva de la Unión Europea en todos los sentidos y es de una decadencia aceleradísima. Empezando porque la doxa, ¿verdad?, de Bruselas sigue amarrada a dogmas ideológicos, porque el tema climático es una cuestión ideológica, ¿verdad?, que exactamente están trabajando en favor de quién. Este es un gran asunto y esto es lo que además despierta que en el conjunto de la Unión Europea llame la atención los partidos patriotas, soberanistas, como usted lo quiera llamar. Los que están fuera de ese consenso socialista popular o popular socialista, liberales incluidos, que nos ha conducido hasta donde estamos. Y hay reunión en Madrid de esta gente con Santiago Abascal, que es el presidente de Patrios. Y en ese contexto europeo la cosa tiene mucho interés. Miguel Gutiérrez nos lo cuenta. Patriots for Europe celebra su primera cumbre en Madrid los días 7 y 8 de febrero. El encuentro, presidido por Santiago Abascal, congregará a los principales partidos conservadores del continente, con la presencia de Víctor Orbán y Marine Le Pen, entre otros muchos que vendrán de Portugal, Italia, Grecia, Polonia, Dinamarca, Letonia, República Checa, Austria y Países Bajos. La cita no solo hace alarde del músculo internacional de Vox,
También servirá para diseñar la estrategia a seguir en los próximos meses a raíz del cambio del panorama internacional con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Una estrategia orientada también a hacer frente a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, presentando una alternativa clara y sólida. Lo cierto es que la Unión Europea no está preparada para lo que se le viene encima, con China y Estados Unidos luchando por la hegemonía mundial, sobre todo tras el anuncio de la posible apertura comercial de Estados Unidos a China anunciada por Trump. Europa no está ni se le espera por la sobreregulación que asfixia la actividad económica y por los constantes obstáculos que se autoimpone con la Agenda Verde y con el consentimiento de competencia desleal externa. El crecimiento y la productividad están estancados, como reconoce la propia Comisión. Patriots sostiene que Europa necesita una alternativa, una reacción que cambie el rumbo por completo para que el viejo continente salga de su irrelevancia actual. He ahí el motivo de esta cumbre. El tercer partido más grande del Parlamento Europeo aboga por una Europa fuerte, próspera, segura y que conserve su identidad. Hay una alternativa a la coalición de populares y socialistas en Bruselas, a su fanatismo climático y a sus políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva. Vox no solo hace la función de aglutinador de los patriotas en Europa, al mantener buena relación también con el Partido de los Conservadores y Reformistas. La formación de Abascal también liga a la derecha europea con la americana a través del Foro de Madrid y gracias a su estupenda relación con los gobiernos de Milei y de Trump. Vox cree que si todas las fuerzas patrióticas van a una, vencerán a las fuerzas globalistas que ya sufrieron un duro golpe en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esta cumbre de Madrid va de cómo hacer a Europa grande otra vez. Bueno, pues esto va a pasar y es muy importante porque, oiga, es que de verdad tiene que sacarnos alguien de este agujero, es que se nos van a comer por los pies. Es decir, si los países europeos solos somos, pues eso, Álvarez vestido de Ujier, ¿verdad? Juntos antes éramos, pero tampoco ya no. La comparación de PIB es alucinante. Bueno, vaya por delante una advertencia, por así decirlo. El triunfo de Trump ha suscitado mucha preocupación en algunos sectores y mucho alborozo en algunos otros. A la izquierda le ha faltado tiempo para echar en cara a los que se han alegrado del triunfo de Trump, que ya lo lamentaréis cuando empiecen a ponernos tarifas o cuando empiecen a ponernos aranceles o cuando empiecen a... Vale, dejemos las cosas bien claras. Puede haber una coincidencia en cuanto a ideas, a las ideas motores o a las ideas matrices con el Partido Republicano estadounidense o particularmente con el trumpismo. Puede haber también una coincidencia en cuanto a la búsqueda o a la selección de los adversarios. También los adversarios nos buscan y nos seleccionan, pero eso no quiere decir que tengamos que estar desde Europa o desde España completamente de acuerdo con cualquier política que vaya a seguir pero Trump. Absolutamente. Y que vayamos Esto me parece a que es muy aplaudir. importante subrayarlo, porque la gente aquí es muy sobre todo de política internacional, del Madrid del Atleti, y no piensas. Mi artículo de la semana pasada en Gaceta era: Trump no nos redimirá, tenemos que hacerlo nosotros. Es que es la cuestión. Entonces, todo este circunloquio iba precisamente para llegar a ese punto. Aun compartiendo, repito, muchas de las ideas, muchos de los principios y bastantes de los enemigos que tiene el trumpismo, la derecha europea tiene su propia agenda, tiene sus propias prioridades y evidentemente tiene su propia razón de ser, que es la defensa de nuestros intereses nacionales. Y por lo tanto, es buena cosa que estos partidos, algunos de los cuales están en el gobierno y otros tienen una seria opción de estar en el gobierno a corto plazo, incluye a Vox en ese segundo grupo, se coordinen frente al rearme ideológico y demás cosas de Estados Unidos y al subsiguiente rearme militar y de otras muchas cosas también de China. Porque si no vamos a acabar siendo nosotros la mezcla del emparedado y no parece una posición muy cómoda. No, efectivamente coincido en que, hemos visto, hay un cambio de ciclo, estamos hartos de repetirlo, pero hay un cambio de ciclo y el mundo ya no es unipolar, es multipolar. Y entonces parece que Europa no juega a nada. De hecho, ya no solo es el efecto de no lideramos ni la tecnología, no lideramos la industria, sino que
nuestro capital humano se va. He leído hace poco que uno de los principales profesores que ha estado desarrollando la tecnología ChatGPT pues es un español que está en el MIT, que mucho orgullo como española. Pero... En Massachusetts. Exacto, en Massachusetts, que mucho orgullo como español, pero que están trabajando para las potencias que son las que van a captar todos los recursos. Entonces, la única opción que nos queda es pues esta alternativa patriota. Y cuando hablo de patriota no hablo de patriots, ¿eh? Creo que hay que hacer un esfuerzo por aunar pues a ECR, a otro tipo de partidos que tienen el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? Pues la defensa de nuestros intereses y la libertad individual. A partir de ahí, claro, que decimos, no nos gusta muchas cosas de las que hace Trump, ya, pero antes estábamos en un momento en el que jugábamos en el mismo tablero. Trump rompe el tablero y te dice, ¿y ahora qué juegas tú solo? Entonces, efectivamente, pues Alemania tiene un problema con la industria automovilística. ¿A quién va a vender ahora los coches eléctricos? ¿A quién los va a vender? Porque es que nadie los va a comprar. Entonces, a Europa no le queda otra que virar. O sea, no podemos ser pioneros en regulación y en obstáculos legales. En Davos hemos visto que no quiere virar y aún más amenaza con censurar la opinión de quienes proponen el viraje. Pero no va a quedar otra. Es una cosa. Porque entonces, efectivamente, vamos a ser Mali y nos van a tener que dar muchas ayudas de cooperación al desarrollo como países del tercer mundo. ¿No? Exacto. Sí, exacto. El empoderamiento cafetero. Sí, yo, a ver, obviamente, pues felicitar que grupos de partidos estén celebrando sus congresos, sus reuniones. Obviamente no voy a entrar en valoraciones de otro tipo, pero sí que me parece que siempre eso es positivo. Y ahondando en ese punto, creo que es esencial para mí recordar lo que está haciendo von der Leyen y sobre todo desde la presidencia de la Unión Europea, que me parece un verdadero error criticar a cualquier formación política que no entre dentro del marco de pensamiento que hay dentro de la Unión Europea o que tenga von der Leyen, que me parece realmente, eso sí, autoritario. Si creemos en la democracia o creemos que la democracia tiene que ser un pilar fundamental de nuestra vida social, entonces tendremos que aceptar aquellas políticas que nosotros no nos gustan. Al igual que algunos aceptamos que existan partidos comunistas y que existan manifestaciones en medio de Madrid con banderas con la hoz y el martillo. Oiga, yo creo que cuando se tolera eso, también creo que se debería tolerar otro tipo de ideología. Y eso es lo que estamos viendo dentro de la Unión Europea, que no se tolera un pensamiento fuera de lo que está marcado por los jerarcas europeos. Y déjeme decir que problemas que son destacados y que no se están abordando. El problema de la inflación, que esto es algo europeo, no solamente de España, es europeo. El problema del desempleo, el problema de la inmigración, el problema de la seguridad, el problema de tener una vivienda para jóvenes especialmente. Estos son 5 problemas que acabo de nombrar y que prácticamente diría que son comunes en toda Europa. Quien ha generado este problema es la política que hemos llevado hasta ahora. Por lo tanto, los que dicen que van a resolver todas las problemáticas nos han llevado a este terreno que estamos viviendo actualmente. Sí, es un poco lo de Starmer en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿no? Es decir, no se puede hablar de que estamos yéndonos por el sumidero. Y así, cerrando los ojos, no nos iremos por el sumidero. Pues no, oiga, no, hay que dar la vuelta, o sea, todo esto, claro. Y efectivamente el problema es de la Unión Europea, ¿eh? Hay que darle una vuelta al asunto. O sea, insisto, apartarse de los socios europeos, la realidad es la que es. ¿Qué vamos a hacer? Y ojo, Estados Unidos prefiere a Marruecos, ¿eh? Claro. Bueno, pues oiga, lo que hay que dar es dar la vuelta al cántaro. Y estaba diciendo algo importante, que es cuando no se respeta realmente la democracia, al final saldrán realmente alternativas que sean autoritarias. Y eso creo que hay mucha gente que no está pensando realmente
en ese mira, peligro real a largo plazo. Ya han salido. Exacto. Pedro Sánchez es un perfecto ejemplo de alternativa autoritaria. Emmanuel Macron, convirtiendo al Consejo Constitucional en una especie de último tribunal político, es una alternativa autoritaria. Keir Starmer, metiendo en la cárcel a la gente por publicar un tuit, es una alternativa autoritaria. Sí, eso es y en Alemania el otro día, el vicepresidente del Comité de Garantías Constitucionales con lo mismo, ¿no? Es decir, ya estamos en una alternativa autoritaria y la han marcado toda esta gente. No, pero la gente va a decir, no, la democracia no es un sistema válido. Y eso es un problema. Claro, pero eso es un problema. O sea, alternativa autoritaria dirigida al empobrecimiento de la gente, porque todavía, oye, pues los chinos dirán, pues eres autoritario, pero oye... Como el chat ese de... Exacto. No hemos llegado a ese punto de decir que la democracia no es aceptable, claro, pero estamos en el punto de decir los medios de comunicación hay que vigilarlos porque muchas veces te mienten, los ciudadanos pues no pueden leer determinados medios, no pueden opinar, lo de las redes sociales descontroladas es un peligro, hay que limitar ciertos derechos constitucionales de reunión, por poner un ejemplo, las televisiones también tienen que estar vigiladas desde arriba y así sucesivamente. No estamos en ese punto, pero estamos en ese camino. Sí, no, y claro, cuando no se respeta a otras ideologías y cuando no se respeta realmente... Es que la democracia hay que creérsela. Exactamente. En fin, bueno, por eso es tan importante este encuentro de este fin de semana Noel que viene de Patriots y me parece además que incluso podremos anunciar una sorpresa. ¿Cuál? Pues eso es lo que no puedo decir porque no sería sorpresa. Pero bueno, 7 y 8 de febrero. Yo, Pío, estoy de acuerdo contigo, Pío, jamás lo habría puesto en inglés. Pero oiga, ¿qué es lo que hay? El inglés, ¿no? En fin, bueno, aquí tiene que pronunciarlo Carlos Flores, que es Bueno, todos sabéis inglés muy bien, además, aquí los tres. Pero como Carlos Flores nadie. Es que lo de Make Europe Great Again suena mejor incluso que en estadounidense, porque suena mega. Sí, eso también es verdad. Sí, señor. Suena mega. Sé lo que está usted pensando. ¿Y de eso del dinero de Vox no va a contar nada? ¿De eso que han contado esta mañana? Pues mire, no, sinceramente no pensaba contar gran cosa. Es decir, en las últimas semanas estamos asistiendo a unas encuestas donde Vox aparece creciente y al mismo tiempo una operación para que gente que estuvo en Vox se presente o sea presentada como alternativa para formar un nuevo partido que sería algo así como un albise presentable. Y en ese contexto aparece un señor que trabajó en esta casa para decir, oh, qué cosa más terrible, una experta en relaciones públicas y publicidad que cobró 60.000 euros por trabajos de relaciones públicas y publicidad. O sea, ¿te refieres a la noticia de que la esposa del presidente de Vox trabaja? Exactamente. Y cobra por trabajar. Y además en lo suyo. Y en lo suyo. Claro, y no hablando de una cátedra ni nada. ¿Qué cree usted que le diga? Pepa Millán lo explicó bastante bien hoy, al final, así. Hasta donde yo sé, es una profesional licenciada con una trayectoria profesional que trabaja y es contratada por una empresa privada para ejercer labores propias de su profesión. La noticia sería que le montaran una cátedra sin tener la habilitación para ello o que la contratase una diputación sin estar habilitada para ejercer esas labores, con lo cual, sinceramente, no entiendo dónde está la noticia. Pues la verdad es que yo tampoco. ¿Qué quiere que le diga? Así que no vamos a comentar mucho más, solo que efectivamente están muy nerviosos. En realidad lo más significativo de que esta campañita se haya montado hoy es lo que pueda haber detrás, porque estas campañitas sujetas en cosas tan endebles solo tienen una razón de ser, que es que alguien teme mucho a un crecimiento de Vox que, por otra parte, las encuestas tampoco lo recogen para tanto, o sea que no se va a convertir en el segundo partido nacional. ¿A qué temen exactamente? Pues me gustaría saberlo. Pero bueno, oiga, ¿recuerda usted cómo perdimos, como decía hoy un usuario de X, yo estoy muy volcado últimamente ahí, cómo perdimos las elecciones anteriores con la campaña anti-Vox de Núñez Feijóo, que era ridícula? Bueno, pues vosotros veréis. Hay que ser la publi. Perfecto. Porque ahora nos tiene que contar Carlos Flores, que estaba en el lugar de los hechos, el decreto Guagua. ¿Pero quieres contarnos algo de esto también o qué? No. Estaba pensando en la gente que sin tener partido y sin tener votantes ya se postula como ministra. Claro. Pero con condiciones, tampoco te creas que como ministra sí a saco paco, ¿no? Ministra, pero con condiciones. Flipante.
En fin, mire, o sea, pues no, o sea, dentro de 24 horas, bueno, que ya hace 4 horas ya nadie se acuerda de este asunto, que es una bobada, en fin. Pero bueno, oiga, aquí estamos para contarlo. En cuanto a esta casa que ha sido mencionada, efectivamente, uno, hace ya tiempo que no es Grupo Intereconomía, como usted bien sabe, y no porque nosotros quisiéramos, sino por aquel atraco a mano armada que consistió en dejarlo sin publicidad. 2, aquí no cobramos de nadie, salvo, como usted bien sabe, de ustedes. Y van a ir a por nosotros, ya lo sabemos. Por eso insistimos tanto en el Club de Amigos, porque es que efectivamente esta casa muy principalmente obtiene sus recursos de la publicidad que viene con nosotros, de anunciantes muy fieles a los que les estamos muy agradecidos, porque además son productos de mucha calidad, y de ustedes, muy particularmente de ustedes. Y van a por nosotros, pues ya lo sabemos. Lo que pasa es que lo sabemos que elegimos pues el puesto de más peligro, como dice el... Vale, 916162464. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. El decreto guagua, la bajada de pantalones de Pedro Sánchez. Bueno, así no. La bajada de pantalones de Pedro Sánchez. ¿Y ahora qué va a pasar? 23-20, 22-20 en Canarias, y hablando de Canarias vamos al decreto guagua, que es eso que era omnibus y que ahora se ha hecho microbús, se ha quedado en 2 caballos de lo de antes. Bueno, recuerde usted cómo estaba el gobierno, por ejemplo la señora El Masai, que hablaba así. Como digo, la protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos para algo positivo. La protección social no se trocea. La protección social no se trocea, bucearemos debajo de las piedras. El presidente del gobierno, así. Efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España. Ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. ¿Y qué ha pasado entre medias? Bueno, eso es. Seguramente lo encontró el Masai debajo de las piedras, que es lo que tiene la sabana. Bueno, vamos a ver. El mogollón, la cuestión de confianza, lo hemos explicado varias veces. Si usted se ha despistado, se lo recordamos. No me extraña que se haya perdido. Una moción de censura te la plantean otros, la cuestión de confianza la planteas tú. Pedía el Puigdemont que fuera Sánchez al Congreso a decir: me planteo una cuestión de confianza, para perderla, como se vio a Ríos, parece, ¿verdad?, en Ripoll. Y pero de ninguna manera será posible no fiarse de mí, decía Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué ha pasado luego con el decreto? Pues que se trocea, efectivamente. Pero, en fin, la información. Hasta el último minuto, el Gobierno ha negociado con Junts trocear el decreto ómnibus. El Consejo de Ministros ha empezado incluso tarde y todo para tener amarrados los apoyos de sus socios de Junts. Finalmente Sánchez ha cedido de nuevo ante los de Puigdemont y en total ha pactado 29 medidas dentro del escudo social. De todas ellas destacan el acuerdo para la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte, las ayudas para los afectados por la Dana y también el volcán de La Palma, y avales para inquilinos y propietarios. Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo. El gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social. Por haber cedido ante Junts, lo mismo que le habían pedido los de Feijóo. Hasta este martes, el relato ha sido siempre el mismo. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Que Moncloa no iba a trocear el decreto. Sus socios de Sumar le presionaban para que buscase apoyos. Nosotros hemos trabajado precisamente para que nadie pague la irresponsabilidad de la derecha. Y hasta el Partido Popular le había asegurado su sí para pactar una subida de las pensiones. Mire, es inaudito, y además inaudito es amoral que el presidente del gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la Dana, para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios. Antes de conocerse el acuerdo en el Senado, en un pleno extraordinario, el Partido Popular, Vox y Junts habían aprobado instar al gobierno a que presentase las medidas del decreto ómnibus por separado. No vamos a tragar sapos, decía la señora Emma Nogueras, abriendo mucho la boca. Bueno, al final se los ha tragado todos. Borja Semper ha acudido rápidamente en socorro del... Pues no sé muy bien de quién, la verdad.
porque ahora el programa lo tiene el PP, pero en fin, ha dicho esto. Quiero recordarles que ofrecimos al Gobierno, el Partido Popular le ofreció al señor Sánchez nuestros votos para subir las pensiones, dar salida a las ayudas a los valencianos perjudicados por la DANA y a los usuarios del transporte. Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza. ¿Y Vox qué dice? Pues la señora Millán lo dice así. En este post de X, ayer mismo decía la ministra de Inclusión y Seguridad Social, que es el Masai, que la protección social no se trocea, pero ella sí. Nunca les importaron los pensionistas ni nadie más que ellos mismos y su sillón a costa de lo que sea y usando a quien haga falta. Bueno, yo sinceramente ya no sé lo que va a pasar, Carlos Flores. Porque, bueno, a mí lo que me ha flipado es esa frase de Pedro Sánchez diciendo que se va a hacer lo que la Constitución diga, ¿no? Yo creo que ha perdido una oportunidad de emular a Fernando VII y decir aquello de marchemos todos junts y yo el primero por la senda constitucional, seguramente con el mismo resultado y la misma fiabilidad que el autor original de la frase nos brindó hace 200 años, ¿no? Porque evidentemente llevar a Junts por la senda de la Constitución pues no deja de ser un oxímoron. Primera cuestión, pues sí, los derechos sociales sí que se trocean. Antes habían 80 medidas y ahora han pasado el filtro de Míriam Nogueras, pues 29 de ellas. Cosa que parece que molesta al Partido Popular, que lo que desearía sería que el Partido Socialista se hubiese sentado con ellos y no con Junts, ser ellos y no Junts quienes hubiesen dado el visto bueno a esas 29 medidas o a las que hubiesen sido. Eso por una parte. Por lo que respecta al asunto embrollado de la cuestión de confianza, uno escucha a Pedro Sánchez y lee lo que se ha publicado y no sabe muy bien lo que va a pasar. Pedro Sánchez consiente en que Junts presente una proposición no de ley instándole al Gobierno a plantear una cuestión de confianza, pero no la presentará. Es decir, deja a Junts que la pida, pero ya avanza que la respuesta a esa petición va a ser que no. Uno diría, bueno, pues se acaba de salir con la suya en última instancia, ¿no? Junts va a pedir, pero él se va a oponer. No, en realidad no. En realidad no. Junts lo que quiere es tener al Gobierno cogido, de sálvase a la parte. Y a Junts le da exactamente lo mismo que esa posición de dominio esté explícita o que esté implícita. Si hubiese una cuestión de confianza, la posición de Junts sería explícita. Es decir, o te votamos la confianza o te vas a tu casa. Pero a Junts le viene bien que esa posición de control sea simplemente implícita. O cedes a lo que nosotros te pedimos o no te votamos las propuestas y te vas a tu casa. O cedes a lo que te pedimos fuera de los focos o no te apoyamos y te vas a tu casa. Vale, pues Junts ha pasado Pedro Sánchez ha pasado de estar explícitamente bajo el control o en las manos de Junts a estar implícitamente o tácitamente en las manos de Junts. No cambia gran cosa, ¿eh? Sí, no, yo creo que más allá de ejercer la chulería de, oye, mando yo y yo controlo a Sánchez, yo creo que hay un precio que no se ha hecho público. Y eso es lo que es una verdadera vergüenza, que se sustraiga del Parlamento el debate de cuestiones que tienen que la soberanía nacional merece un respeto y son debates que se tienen que hacer en sede parlamentaria. Entonces, si se hacen fuera es porque algo se oculta. Y yo no me llega a cuadrar el tema de, bueno, lo hago a cambio de que se presente una moción inmigración. El control de inmigración, que es una de las cosas que está ahí sobre la mesa, un amago de concederle la competencia, pero la redacción era engañosa. Inmigración. Claro, pero que tampoco lo han hecho explícito, ese precio, efectivamente. Apuesta entonces, algo a que saldrá en los próximos días. Lo veremos, efectivamente. Sí, bueno, se está discutiendo una competencia de inmigración, pero es que, claro, para Cataluña, una transferencia de algunos temas, porque todos no pueden ser, debido a que estamos dentro de la Unión Europea y no se pueden trocear, eso sí, diferentes competencias que también tienen que tener solamente los Estados dentro de la Unión Europea, pero es que gobierna el PSC,
en Cataluña. Por lo tanto, también me parece un poco estúpido por parte de Junts intentar intercambiar eso en una competencia que al final conlleva también más dinero para la Generalitat. Es que no paramos de darle dinero a la Generalitat en forma de competencias, en forma de perdón de deuda o en forma de FLA, porque también sigue existiendo. Por lo tanto, una comunidad autónoma que está realmente inflada a dinero de todos el resto de los españoles, especialmente de los madrileños, que somos los que estamos ahí poniendo siempre el dinero encima de la mesa. Y luego me sorprende que se esté hablando del escudo social, las necesidades que tenemos en nuestra sociedad, pero leñe, estoy escuchando al presidente del gobierno decir que somos la primera economía de Europa, que vamos con un crecimiento del 40% de todo el que se tiene dentro de la Unión Europea. A ver, las dos cosas a la vez no puede ser. O mi economía va como un tiro y voy estupendo y la gente no necesita protección social, o estamos muy mal y necesitamos protección social en todos los ámbitos de nuestra sociedad y por eso vamos ahogados. Es decir, hasta en esa incoherencia, Pedro Sánchez es llamativo, la verdad. En fin, bueno, pues veremos lo que pasa. Y una pregunta, ¿y Vox se va a votar porque ahora es un panorama? Bueno, en primer lugar, no hemos visto cuáles son esas 29 medidas. Se nos han mencionado las pensiones, los transportes y tal. Habrá que ver. Mañana tiene que salir en el Habrá que ver eso. Pero nuestra querencia es la de no darle a este gobierno ni el más mínimo crédito, y por lo tanto no darle a este gobierno ningún voto favorable. Tendría que ser un papel puro, limpio e inmaculado, sin letra pequeña, sin disposiciones transitorias, sin trampa ni cartón, para que nosotros pudiésemos dar un voto favorable, y eso va en contra de la naturaleza misma del sanchismo. Y yo no creo que Junts, después de lo que ha dicho Pedro Sánchez, vaya a votar a favor, porque si le ha dicho que la cuestión de confianza no la va a hacer y eso es una premisa para que le voten a favor de ese decreto, hombre, sabe Dios. Pues sí, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Lo que sí que se ha publicado ya es la entrega al Partido Nacionalista Vasco del palacete. Vamos a ver, aquí lo contábamos ayer, o sea, usted lo sabe, que no le engañen. O sea, ese inmueble nunca ha sido del Partido Nacionalista Vasco, o al menos, para ser más precisos, el PNV jamás ha sido capaz de acreditar de forma fehaciente su propiedad. Lo que se sabe de este asunto es que en octubre del 36, el entonces gobierno vasco de la Segunda República lo compra. Ahora el PNV dice que lo compró en septiembre con fondos de sus afiliados, cosa que no ha demostrado de forma fehaciente. Cuando el gobierno vasco se extingue, por razones obvias, durante la Guerra Civil, en 1943, ese inmueble pasa, lógicamente, al Estado español, y no por la Gestapo, como dice el membrillo de Pedro. Es que es una cosa elemental, era parte de tu propiedad. Como el oro de Moscú, Pedro, pídelo, por favor, que ese también se lo llevaron. Cierto. Bueno. Y pasa al Estado español. Y bajo el Estado español permanece durante todo el tiempo de Franco y durante todo el periodo de la España constitucional hasta hoy. Y en 2003 hay una reclamación ante el Supremo. Y el Supremo dice, no se acredita la propiedad del PNV de este inmueble. Y en 2010 hay un informe del gobierno vasco, presidido por Patxi López, Pachímedes, sí, tú, de 300 y pico folios, porque era un informe extensísimo sobre el patrimonio del nacionalismo vasco, etcétera, donde no se acredita la propiedad. O sea, que no nos engañen. Si tú quieres regalarle dinero de todos los españoles, Pedro, al PNV, dilo tal cual. Yo, que soy tan generoso y rumboso, no solo sostengo el empoderamiento cafetero, sino también al PNV. Pero no nos engañes. Bueno, aquí, hay que ser la pública. Parafraseando a Patxi López, habría que decir: ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te PNV, el palacete? Porque es que esa es otra. Es decir, el PNV no quiere tener una sede cojonuda en París, no la necesita para nada. El PNV lo que quiere es tener
1 millón de euros todos los años de alquiler, de arrendamiento de ese edificio. Es decir, ese edificio no es la recuperación por parte del nacionalismo vasco de su patrimonio histórico. Ese edificio es el seguro de vida del Partido Nacionalista Señores, vasco. publicidad sí o sí, que se me está haciendo tardísimo y la culpa es mía, Raquel. Vamos a la publi zumbando y luego hablamos más. ...23:38, 22:38 en Canarias, recta final del gato al agua que ocupamos en ese apartado que tanto le gusta a usted, que es el hundimiento, que es lo que estamos viendo en el Estado de Derecho en España. Bueno, hoy han pasado varias cosas, mañana, como usted sabe, esto hay que apuntarlo, en mármol, el fiscal general del Estado comparece como investigado ante el Tribunal Supremo. Esto es la recaraba, ¿verdad? Hoy se pronunciaba el Supremo sobre el recurso que en su día hizo la Asociación Independiente de Fiscales para que anularan su nombramiento. Bueno, ¿qué ha dicho el Supremo? Que no porque de los hechos que plantean los demandantes, bueno, se deduce que deba ser anulado el nombramiento en su día, Gabriel. Sí, lo que dice, vamos, el Tribunal Supremo resolviendo el recurso es que en él se dan las condiciones para ser nombrado como fiscal general del Estado, que la causa para cesarle sería el incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones y que eso no concurre en el hecho de que, bueno, que puede haber una presunta desviación de poder en el ascenso de María Dolores Delgado, ¿no? Sí que le reprueba, de alguna manera, dice, hombre, no es lo mejor, ¿no? Y tiene algunas perlas, pero es una simple reprobación. Yo creo que, oye, la resolución es unánime, los 5 jueces del Tribunal Supremo, los 5 magistrados del Tribunal Supremo coinciden en que no debe anularse el nombramiento y creo además que por conveniencia luego técnica estamos mejor que si lo hubiera anulado. Quiero decir, si mañana va a declarar el Tribunal Supremo, creo que perdería la condición de aforado, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo, porque ya sería simplemente un fiscal, no un fiscal general del Estado. Y luego, además, podría darse el caso de, oye, el delito de revelación de secretos es un delito que uno tiene que cometer en su cargo. Entonces, si él no era fiscal general, pues igual incluso no ha cometido presuntamente el delito. Claro. Entonces, bueno, por coherencia jurídica y técnica, creo que es acertado. Esta es la otra, que es cuando la segunda fase, digamos, Álvaro Supremo, que es la de mañana. Y por el camino ha pasado otra cosa que a mí me ha interesado mucho por lo siguiente, y no solo una cuestión mía. Usted sabe que aquí, desde el principio de la rapidísima transformación del régimen venezolano de una democracia autoritaria a una dictadura, vinimos explicando, estábamos arriba en la relación abierta, etcétera, cómo poco a poco el sistema de la separación de poderes se iba transformando, a un parlamento que no le gustaba le suplantaba con otro parlamento paralelo, etcétera, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo ahora en España con este tipo de cosas es muy interesante. Si usted se fija, la administración en la práctica se ha duplicado, un montón de asesores por todas partes, la propia interlocución dentro con el legislativo, por ejemplo, también se duplicó. Pedro aspira a hacerlo con las comunidades autónomas, para que la mayoría ahora son del PP, y en materia de Poder Judicial ha pasado una cosa muy llamativa, que es el surgimiento del Tribunal Constitucional como instancia superior judicial, cosa que no es. O sea, el Constitucional no está para eso, ni se concibió para eso. Y lo último, en este sentido, es la pretensión de Dolores Delgado. Como usted sabe, Dolores Delgado había sido nombrada como fiscal de sala de la Fiscalía Togada, que si no me equivoco, de la Fiscalía Togada del Supremo, efectivamente. El Supremo dijo que no. Y ella recurre ahora ante el Constitucional. Y el Constitucional, con una celeridad realmente sorprendente, acepta el recurso de Dolores Delgado. Y hoy ya iba enseñando la patita el diario El Parchís, que como usted sabe es la voz del sector progre judicial, anunciando lo peor, que es que el Constitucional le tuerza el brazo al Supremo. Bueno, lo de menos es la celeridad. Yo no tengo ningún inconveniente en que el Tribunal Constitucional acelere todo lo que esté en su mano acelerar. Lo más curioso de todo, y por lo que habría que felicitar calurosamente a Dolores Delgado, es porque el Tribunal Constitucional haya
admitido a trámite, no digo estimado, admitido a trámite su recurso de amparo, porque en España se admiten a trámite. Repito, no digo que se concedan, esa es otra historia, se admiten a trámite el 1,8% de los recursos de amparo que se presentan. ¿Por qué? En primer lugar, porque el recurso de amparo es un recurso extraordinario, que solamente se produce cuando ha habido una vulneración de un derecho constitucional por parte del órgano jurisdiccional. Es decir, cuando el Tribunal Supremo, en este caso, que es el tribunal sentenciador, se cisca en tus derechos fundamentales, en uno de tus derechos fundamentales, y aquí interviene el Tribunal Constitucional. Eso no suele pasar. El Tribunal Constitucional ha introducido un segundo requisito, y es que no haya una doctrina constitucional sólida o previa sobre la dimensión de ese derecho. Eso hace, repito, que la admisión a trámite de un recurso de amparo pues sea más complicada que entrar por el ojo de una aguja. Bueno, pues eso lo ha conseguido Dolores Delgado, que ve su recurso admitido porque dice el tribunal que la demanda plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal. Plantea un problema sobre un derecho. Esto es como lo de... Hoy estoy de citas célebres. Esto es como lo de Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien y yo no miro a nadie, ¿no? Sí. Pues no, mire, señores magistrados, tengan la gentileza de explicarnos cuál es el problema y de explicarnos cuál es el derecho para que la gente de a pie y nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Pero esto de que lo admitimos porque hay un derecho sobre el cual no hay una doctrina que ha sido vulnerado, me suena un poco, repito, a chiste de Gila. Bueno, pues a partir de ahí ya veremos, pero en fin, dados los antecedentes, es perfectamente descriptible lo que va a suceder. Y eso nos colocaría donde tú nos dices, con un Tribunal Constitucional enmendándole la plana al Tribunal Supremo donde no debería de enmendarse. No me gusta el Supremo, me hago mi propio Supremo, que va a ser el Constitucional. Recuerde usted lo que pasó con los indultos a los de los seres. Que era una cosa... Terrible. Sí, y un dato curioso, el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala del Tribunal Supremo se hace a través de una ley que modifica la ley concursal. O sea, ya si estábamos en... por cierto, eso sería un ómnibus de eso, es una especie de ómnibus trampa, en fin. ¿Y de la mano de? ¿Y de la mano de? ¿De quién? De nuestro fiscal general, pues ¿no? Eso, de la mano de nuestro fiscal general. Por supuesto, por supuesto. Y a ver, o sea... uno puede solamente acceder al Tribunal Constitucional cuando un principio fundamental se le está quebrando. Yo aquí no sé qué principio fundamental se le ha quebrado. A ver, aquí el único derecho que hay danzando es el de acceso al cargo público. Y con perdón, hay docenas, si no centenares de sentencias del Tribunal Constitucional clarificando esa cuestión. Es decir, ni la oportunidad ni la relevancia constitucional del asunto me parecen... Totalmente, es que me parecen inteligibles. Pero repito, si el Tribunal Constitucional no se andase por las ramas y nos lo contase, pues igual salíamos de dudas. En fin, bueno, hemos empezado el programa hablando de la asombrosa negativa, bueno, asombrosa no, de la negativa del Ministerio de Sanidad a financiar los fármacos contra la leucemia infantil. En realidad también para la adulta, pero bueno, bien. Vamos a seguir con este asunto. Es que es muy importante. Oiga, vamos a ver, aquí hay una doctrina editorial. En principio, nadie es enemigo del gasto público si sabemos dónde va y va objetivamente al bien común. El problema es cuando va a no sabemos dónde y además nos desangra, ¿no? Bueno, hemos visto el caso del fármaco contra la leucemia, aprobado por otra parte por la Autoridad Europea en la materia, y ahora tenemos que acabar con el asunto que tanto ha indignado, y tan justamente, por cierto, a tanta gente, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, cuya directora lleva ahí desde tiempos de Zapatero. Rajoy la mantuvo, como todo, en España, y de la que han aparecido informaciones sin parar. Lo último lo ha publicado El País, que seguramente, esto no es baladí, ¿verdad?, por filtraciones del propio equipo del CNIO, ha tenido información privilegiada sobre el asunto. Creo que podemos ver lo último, que es información de un par de horas, en la que nos cuentan que nuestro compañero Iago Soler sabe dónde está, que es que el patronato, que se tiene que reunir ya, porque tocaba, ¿verdad?, va a pedir su cese. Bueno, mientras aparece la información, que al fin y al cabo esto ya se lo contó yo, no hay por qué sacarlo, pero vamos a verlo ahí. Bien, es que es muy relevante que lo saque El País, porque sobre las cuestiones de corrupción del gobierno, El País, como es lógico, está pasando de puntillas.
Bueno, pues aquí, mire usted por dónde no. El patronato del CENIO prepara, lo da ya por hecho, la destitución de María Blasco tras la crisis por su polémica gestión. Lo llama polémica gestión. Se la coge con pincitas. Sí, señor. Sí, con pincitas, con papel de fumar. Con pincitas duele. Bueno, historia. Resumen, esto es lo que ha pasado en el CENIO. A días de decidir su futuro, María Blasco cambia de estrategia. Hace unos meses que la prensa se ha hecho eco de las denuncias por parte de los trabajadores del Centro de Investigaciones Oncológicas contra ella. Falta de recursos, gastos de €500 millones en viajes y desplazamientos tanto para ella como para el personal del centro, una secretaría personal, una oficina de imagen y, lo más llamativo, hasta €1 millón que se habría gastado en obras de arte. Blasco insiste en defender su inocencia, que la mala gestión del centro la viven tanto ella como los propios empleados del CENIO. En su contra se suman ahora informaciones como la publicada por The Objective, que hablan de que habría cobrado de manera irregular hasta 319.000 euros en sobresueldos desde el año 2016, es decir, un importe anual de hasta 30.000 euros, información que obra ya en manos del patronato del CENIO. Ahora, en un intento de salvar su reputación, ha denunciado ante la Fiscalía al gerente de la institución. Como saben, en el CENIO existe una bicefalia que fija el foco de todas estas supuestas irregularidades en el director gerente. Dice que su denuncia contra Juan Arroyo recoge el malestar de todo el CENIO, cuando son además los propios empleados quienes vienen poniendo en tela de juicio la gestión de Blasco durante 13 años. Preguntada precisamente por esto, responde: respecto al ataque sostenido a mi honor con supuestas denuncias que nunca se han dirimido. Cuando se ha dirimido un solo caso de acoso según estos protocolos, no se ha corroborado ni acoso laboral o moral. Hoy soy yo y mañana puede ser otra persona a la que traten como un juguete. Diarios como El País se han hecho eco precisamente de estas denuncias, en concreto de 4 personas que han demandado a su superior por acoso y abuso de poder. Sus casos forman parte de la decena que hay registrados desde el año 2013 y que recopila un informe interno que, según recoge este medio, obra en manos del gobierno y de los patronos que este jueves deben decidir el futuro de María Blasco en la institución. Pues ahí estamos. ¿Y Diana Morán? Y Diana Morán callada como una tumba. Porque esto cae en su patio delantero. Totalmente. Es la ministra responsable del nombramiento y eventualmente del cese de la directora del CNIO. Y no se le conoce manifestación alguna en este sentido. Cosa que en el caso de Diana Morán tampoco sorprende mucho. En Valencia nos quejamos de que no la vemos mucho y en Madrid se quejan, pensamos que está en Madrid, y en Madrid se quejan de que tampoco la ven mucho pensándose que está en Valencia. Debe de estar en Cuenca, porque no está en ninguno de los dos sitios. Está bien, mira, a mitad de camino. Bueno, oye, Cuenca es única. Como, sí, como me ha tocado trabajar transversalmente con Diana Morán, por temas de universidades y demás. ¿Transversalmente quiere decir eso? Sí. No, en el contexto en el que estamos. Y si se fijan, siempre, todos los viernes, siempre tiene algún acto en Castellón del Estado. O sea, eso, cada viernes un actito en Castellón. Para que luego pueda ella hacer su campaña el fin de semana. Por ejemplo, ella sí, siempre tenía tiempo para ir a todos los inicios de año de las universidades valencianas, pero para tomar pues, control de su ministerio bajo ningún concepto. Y aquí es que la encargada, Diana Morán, en este caso, es que ni tan siquiera ha hecho el gesto de intervenir este problemón que tiene encima de la mesa. Y ojo, la consecuencia de todo eso, estamos perdiendo de verdad unas iniciativas en medicina de precisión, por ejemplo, que es absolutamente total. Y España necesita de manera urgente la digitalización de todo su sistema médico, de todos sus expedientes, de todo lo que se está haciendo, porque eso nos va a dar un salto en la salud total. Ahora todos los sistemas europeos tienen problemas de financiación en este sentido. La medicina de precisión puede hacernos ahorrar miles y millones de euros, pero claro, si la tecnología no la utilizamos, si no ponemos en marcha todos estos sistemas y estamos a por otras cosas, pues al final cuando uno va a ver
y va a querer que se desarrollen esta medicina de precisión, por ejemplo, pues es imposible cuando los fondos se están tirando o se los está llevando alguien y se los mete en su bolsillo y nadie dice nada. Qué movidón, ¿eh? La verdad, es la ausencia de reacción lo que más me ha llamado la atención porque la doctrina gubernamental hasta ahora estaba clara, ¿eh? Aquí no dimite nadie. No, es la sensación de impunidad. Vamos a ver, tienes un centro que se dedica a la investigación oncológica. ¿Qué demonios se te ha perdido a ti en el mundo del arte contemporáneo? Es decir, ¿a qué santo tienes que tener una colección de arte contemporáneo y montar exposiciones en la Cochinchina e irte con tu pareja y con tu hija, creo que se fue, me salta la duda, pero con su pareja con sí una que hija se fue, de alguien, sí. a la inauguración de una de esas exposiciones? Dedícate a lo que te dediques. Exposiciones de arte contemporáneo ya te las montará el Reina Sofía, el IBAM o el Guggenheim, o lo que sea, ¿no? Pero aquí esa sensación de impunidad, es decir, yo soy el ama de este cortijo y en este cortijo se hace lo que yo diga y vamos a hacer investigaciones oncológicas, que es lo que pone el título, pero yo voy a tener aquí mi colección de arte rupestre y como no se le ocurrió tener un zoológico como tenía Gaddafi, como tenía Tito, pues si no habríamos tenido un zoológico. Bueno, a ver, sí que es cierto que hay diferentes cambios que se necesitan en la administración, en el funcionariado y en aquellas designaciones que hacen los políticos. Porque no está claro. Exacto, porque cómo se designa, ¿no? Ni los criterios. Ni... Bueno, porque hay un patronato. Y eso, claro. Pero es tan fácil como poner una fecha máxima de mandato en el que puedas estar y que obligue a una rotación. Es que eso es bueno para... Mi experiencia con los patronatos de los 4 años de cultura es que el patronato al final, después de... fingen que debaten contigo, incluso de forma acalorada, para finalmente darte la razón después de la discusión si tú antes les has asegurado a los patronos que van a seguir siendo miembros del patronato y eventualmente cobrando las dietas correspondientes. Es que, claro... No digo que sea el caso porque está llevando una temporada larga como directora. Sí. Hombre, sí, no, y los criterios de buena gobernanza te exigirían, si hay una persona que ha recibido múltiples denuncias desde 2013, a lo mejor no todas han llegado hasta el final, pero hombre, indicios claros hay de que hay ciertas irregularidades y que el ambiente laboral pues no está funcionando, ¿no? Entonces, y esto pues, bueno, es la inmensidad del Estado. Pues estamos viendo que muchas veces se están perdiendo la noción de lo que está pasando. Esto porque a lo mejor ha saltado porque es muy evidente, pero imaginemos en otros sitios, en otras fundaciones, en otros patronatos. Y en ámbitos tampoco controlados como el autonómico o el municipal, por ejemplo. Claro, en fin. Bueno, una última noticia le quiero dar. El PSOE pide que Aldama entre en prisión. Y todo esto empieza a sonar a serie norteamericana, pero de las chungas, ¿eh? Fíjese, usted lo pide el PSOE como acusación popular. Dice, ¿y no había pedido el PSOE que se suprimiera? Sí, pero cuando ellos acusan, no. Cuando acusan los demás. Esta es la historia. ¿Vamos, Aldama? El PSOE ha pedido al juez que Víctor de Aldama vuelva a entrar en prisión. Dice el partido en un escrito remitido al juez Pedraz que su libertad puede amenazar con quebrar el esclarecimiento de los hechos. Hasta el pasado 21 de noviembre, el comisionista de la trama Koldo estaba en la cárcel por la trama de los hidrocarburos, en la que supuestamente ha defraudado más de 182 millones de euros. Tras colaborar con la justicia en la causa del caso Koldo y asegurar haber pagado comisiones a miembros del PSOE, Víctor de Aldama quedó en libertad. Durante todos estos meses ha generado polémica con sus declaraciones. Ha afirmado que la mujer del presidente tiene cuentas en el extranjero con millones de dólares o que custodia información crucial que perjudicaría y mucho al presidente del gobierno. Sin embargo, los socialistas ponen en duda su supuesta colaboración con la justicia e incluso la tachan de falacia. Lo que resulta más llamativo de todo esto es que el PSOE pretenda limitar la acusación popular mientras hace uso de ella y sin ningún pudor pide al juez Pedraz que Aldama vuelva a entrar en prisión. ¿Está su libertad poniendo en riesgo el esclarecimiento de los hechos o simplemente el PSOE tiene miedo de que el comisionista siga hablando? Es muy interesante porque uno de los argumentos del PSOE como acusación popular es que Aldama está traficando con información que es prueba. Esa información, concretamente, son los sobres que decía Aldama que guardaba con información que comprometía a Pedro Sánchez.
Ergo, el Partido Socialista confirma que efectivamente tales sobres existen e implican a Pedro Sánchez. Eso es. Otro sí digo, el abogado del peso es un fenómeno, porque es que ha puesto de manifiesto plenamente que la información existe, que es veraz y que lo que tiene que estar en la cárcel son los abogados. Eso no me digan, son un peligro público para el defendido. Lo que me extraña es que no hayan pedido el ingreso de prisión incomunicada. Sí, ¿no? Claro. No vaya a ser que... O subsidiariamente que le corten la lengua como pena accesoria, ¿no? Pero por lo menos prisión incomunicada por si acaso. Que eso es al fin y al cabo lo que... Eso es lo que les preocupa al Partido Socialista. No les preocupa que haya un riesgo de fuga o que haya un riesgo de... No, lo que nos preocupa es que siga hablando, que siga acudiendo a medios de comunicación y que siga tirando de la manta. Por lo tanto, prisión incondicional, incomunicada y sin acceso a un teléfono. Sí, sí, no quiere que hable en medios de comunicación. Lo podría haber dicho más claro y más alto el Partido Socialista. Que no hable en ningún medio de comunicación, ya está, callado. Y así se ahorra la cárcel. Eso es básicamente lo que le acaban de decir. Yo quiero recordarle que, aparte de que le pegaran 3 tiros en el coche, sin estar él, cierto, Aldama ha contado que en la cárcel uno le dijo que iba a acabar con él. Claro, imagínese y hemos visto los diálogos con la señora Pano, de que me dice Rivas que me habías puesto los colombianos para que me mataran. O sea, el nivel eso de la cárcel, eso es lo único que no me creo, porque un socialista en la cárcel no debe haber ninguno. Nos amnistían a todos, coño. ¿Quién creía que fue el socialista el que le dijo eso? Sí, nos amnistían a todos. Algo buscaría, en fin, señor. Queda un minuto, menos de un minuto ya, pues hay que marcharse. Bueno, os lleváis el libro. Sí. Te voy a contar tu historia, que me parece genial. O sea, que fan. Don Sergio Brabezo, don Muchísimas Carlos gracias. Flores, doña Gabriela Camuñas. Mil gracias a los tres por estar aquí. Y a ustedes, vamos, millones. Mañana aquí, Miriam Turiel, que es la presidenta de la Comisión de Reconstrucción de las Cortes Valencianas sobre la cuestión de la riada, y vamos a empezar a preguntarle eso que está usted pensando. ¿Cuántos muertos hay de verdad? Porque hay quien dice que están apuntando como muertos por otras cosas a gente que murió allí, etcétera, y sobre todo, cómo salir adelante. Bueno, todo eso mañana aquí. Descansen.